Bueno, y casi llegando a las 8 de la mañana, tiempo ahora de ceder el testigo a nuestros compañeros, compañeras de Buenos Días Canarias. Pilar Rumeu, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. El incendio que se produjo ayer en un edificio en Arona, en el sur de Tenerife, ha destapado la situación de insalubridad en la que viven sus vecinos. Más de 20 personas tuvieron que ser desalojadas, 4 de ellas heridas, y además nos ha permitido comprobar el estado en el que vivían esas personas, un estado en pésimas condiciones. Habitaciones totalmente hacinadas, sin ventilación, suelo anegado, un baño para compartir, escombros cayendo del techo, un lugar al que sus habitantes han llegado por diferentes motivos y en el que pagan por una cama hasta 600 euros al mes. Miércoles 19 de noviembre, comenzamos. Valsequillo en Gran Canaria tiene nuevo alcalde. Juan Carlos Hernández Ata, de Asamblea Valsequillera, es el nuevo regente municipal tras prosperar la moción de censura. En unos minutos hablamos con él. La playa del Reducto en Lanzarote permanece cerrada al baño. Los últimos análisis realizados por Salud Pública revelan que sigue contaminada por aguas fecales. En total, la playa lleva cerrada 5 semanas. Y en Gran Canaria continúan cerradas al baño 6 playas por contaminación marina. Aún se desconoce el motivo que causó la muerte de miles de peces y el origen del vertido. Es una de las conclusiones del último encuentro del Plateca, el Plan Territorial de Protección. Bueno, y vamos a ir en directo a ese edificio del que hablábamos ahora en la portada de este Buenos Días Canarias. Sí, el edificio donde se producía ayer el incendio. Vamos a conocer cómo se encuentran hoy los vecinos. Hay más de una veintena de personas que viven en condiciones infrahumanas. Isiar Pérez. Sí, unas condiciones que ayer con ese incidente empeoraban porque se llenaba el suelo de agua después de la rotura de una cañería de agua. Hoy intentaremos entrar para conocer en qué condiciones se encuentra hoy este edificio incendiado ayer en el sur de Tenerife, en Los Cristianos, y también para mostrarles la situación de más de una veintena de personas que hoy bien están compartiendo habitación, que en muchos casos pues rondan los 80 euros la noche. Y hoy vamos a estar pendientes del encuentro del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con Salvador Illa. Esta vez será en Barcelona. El último encuentro, lo estamos viendo, fue en el mes de enero aquí en Tenerife. Van a seguir avanzando en las líneas de trabajo comunes para, en ese momento, pues tratar la sanidad, el turismo y la cooperación, algo que ya hablaron el pasado mes de enero. Además, en unos minutos entrevistamos aquí en Buenos Días Canarias al presidente Fernando Clavijo. Este miércoles, pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que solicita el Partido Popular. Piden la dimisión de la alcaldesa de la ciudad, de Carolina Darias, y una auditoría total tras la salida de Inmaculada Medina. Otro de los asuntos, debatir los nuevos contratos de emergencias para el servicio de limpieza. Y esta es la señal en directo que nos llega desde el Congreso. De nuevo, pues espera un enfrentamiento entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a estar muy atentos, sobre todo a esa pregunta que hará Feijóo a Sánchez de cuánto se puede mantener un gobierno sin presupuestos. Durante la mañana les iremos contando lo que vaya ocurriendo en la Cámara Baja. Al señor presidente del Gobierno, la primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Hoy el tiempo de deportes de Buenos Días Canarias se viene aquí a este Gran Canaria Arena, donde el Club Voleibol Guaguas quiere seguir haciendo historia. A partir de las 7 de la tarde, el conjunto de Sergio Miguel Camarero se mide al Levski de Sofía en el partido de ida de la última eliminatoria previa, esa fase de grupos de la Champions League. En un ratito, por supuesto, le vamos a contar toda la última hora y vamos a estar con protagonista, con su alma mater, con el presidente del club, con Juan Ruiz. Eso por un lado. Por otro lado, vamos con fútbol, porque ayer la selección española conseguía su billete para
para el próximo Mundial de 2026. El combinado nacional empató a 2 en Sevilla ante Turquía y certificó su plaza matemáticamente. En el conjunto de Luis de la Fuente, el gran canario Jeremy Pino fue titular. Cuanto al tiempo, nueva jornada donde volvemos a necesitar el paraguas en algunos puntos del archipiélago. Sí, tenemos y vamos a tener algunos chubascos dispersos por el norte de las islas. Además, hoy las nubes de evolución por el sur de La Palma, Tenerife y Gran Canaria nos podrán dejar algo de lluvia débil. Las temperaturas van a marcar algún grado menos, el viento del norte perderá intensidad y como consecuencia va a mejorar el estado del mar. Luego, Emilia González nos va a ampliar detalles de toda la información meteorológica. Y así van a ver cómo amanece en la isla de La Gomera. Estamos en la capital, en la playa de San Sebastián, donde la jornada comienza con una ligera brisa, aunque desconsolados del día tan maravilloso que hace, que empieza a salir el sol, lo estamos viendo. El mar hasta hora de la mañana, como pueden contemplar, está en calma. Se va a mantener esa alerta porque todavía no tenemos las garantías para poder saber que efectivamente no hay ningún riesgo para los usuarios de las playas que todavía se encuentran cerradas. Ya no hay material que emitir, o sea, hoy nos confirmaron que se recogió todo el material que quedaba en el fondo de esas jaulas del pescado muerto. Nosotros no tratamos de determinar el inicio o el foco inicial de por qué se debió a esto, sino que tratamos de saber exactamente si hay algún tipo de afección a la seguridad de las personas. Y vamos ya con las portadas que nos deja este miércoles y empezamos con el diario El Día, que hace referencia al impacto de la actividad turística. La Laguna activa un plan contra el turismo de masas. La ciudad Patrimonio de la Humanidad va a limitar el número de visitantes en los tours y también va a prohibir los megáfonos en el casco histórico. Continuamos con Canarias 7 y vemos la fotografía para el nuevo alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Ata, que estará en unos minutos con nosotros. Y el titular principal dice que la empresa vinculada a Cerdán se llevaba el 2% de las obras de la trama corrupta. Vamos con el diario de avisos. A primera página, el Hospital Pediátrico del Hospital Universitario de Canarias mejora la calidad de vida de más de 12.000 niños. El servicio de la cuarta planta celebra su 15º aniversario. Fotografía también en la provincia para el nuevo alcalde. Vemos cómo el antiguo y el nuevo se ceden ese bastón de mando. Y el principal titular, el presupuesto de la Unión Europea expulsa a Canarias. Son declaraciones del presidente Fernando Clavijo, que esta mañana va a estar con nosotros en Buenos Días Canarias. Y la portada del Mundo. La Guardia Civil destapa un botín de 6,7 millones al número 2 de Sánchez. Cerdán utilizó su empresa para cobrar mordidas millonarias de la empresa Acciona por contratos. La foto del País, vemos de espaldas a Zelensky y a Sánchez, que ayer, como saben, se reunieron, y el titular también parece informe de la UCO sobre la trama corrupta y destaca que Cerdán servía de enlace con Acciona a cambio de mordidas del 2%. Bueno, pues vamos a ver también cómo está el tráfico hasta ahora. Empezamos por la isla de Tenerife. Hay mucha precaución, eso sí, a los conductores que circulen por la TF5. Se ha registrado un accidente de tráfico. El vuelco de un vehículo que se ha prendido fuego está causando importantes retenciones sentido norte a la altura del Hospital Universitario de Canarias. Y esta es la imagen también que nos llega en directo desde la autopista de Gran Canaria 1, desde la zona de la urbanización comercial de Astrey y Antel. Del tráfico en estos momentos, bueno, es lento en sentido de la capital, pero vemos que ya poco a poco se va recuperando la normalidad. Mientras hacia el sur vemos que es mucho más fluido. Arranca el proceso para aprobar los presupuestos generales del Estado y el techo de gasto, que marca un récord de 212 millones de euros, y los objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno insiste en que presentará las cuentas previsiblemente en febrero, aunque esto no implica que vayan a salir adelante unos presupuestos que, según la ministra Montero, son expansivos y responsables. Mediados del primer trimestre del año que viene. No creo que antes podamos presentar esas cuentas, porque todavía se requiere de mucha intensidad de diálogo con el conjunto de los partidos políticos, de manera que pudieran estar aprobados pues a lo largo del mes de abril o del mes de mayo.
Canarias insiste, si no se mantienen los fondos específicos para las regiones ultraperiféricas, el archipiélago podría perder hasta 4.500 millones de euros. Lo ha dicho el presidente Fernando Clavijo en Bruselas, en un foro de alto nivel ante 4 comisarios europeos. Clavijo denuncia que, de ser así, se estaría vulnerando el Tratado Fundacional de la Unión Europea y que el futuro de Canarias estaría en peligro. De facto, el marco financiero que se aprobase, si no se modifica, y yo creo que hoy aquí, en esta reunión de alto nivel y en las intervenciones que vamos a tener, lo vamos a dejar claro, sería una expulsión de facto de la Unión Europea a las regiones ultraperiféricas. Hubiese echado de menos la figura de un ministro español en el día de hoy, porque es un encuentro de alto nivel. De los 4.445 menores migrantes no acompañados que se encuentran ahora mismo bajo la tutela del Gobierno de Canarias, 195 son mujeres menores. En los centros en los que se encuentran estas jóvenes se les informa de sus derechos. Si durante el viaje han sido víctimas de trata, de agresiones sexuales o de matrimonios forzosos, pueden ser una causa de solicitar asilo. Algunas ya lo han hecho, con otras se sigue trabajando desde los centros. Puede ser una causa para solicitar el asilo, el haber sido víctima de trata o de agresiones sexuales o de matrimonios forzados. Bueno, pues todo eso hace que también nosotros hayamos ido informando a esas jóvenes, a esas niñas, de sus derechos como personas asiladas. La dimisión de Inmaculada Medina como concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue generando reacciones. Y nosotros hemos hablado con los que hasta ayer eran sus compañeros en el grupo de gobierno y también en la oposición. Se trata de tener tiempo para defenderse, para estudiar lo que tiene que decir y lo que no, y sobre todo para no estar contaminando la vida política más de lo que está. Esto es una lección para algunos. Lo que le exigimos a la alcaldesa es que se depuren responsabilidades. No vamos a quedar únicamente con la parte de los juzgados, sino también le exigimos que se haga una investigación interna. Consideramos que, sobre todo en el marco de un pacto de gobierno de progreso, las responsabilidades políticas hay que asumirlas, y ahora veremos cuáles son las posibles responsabilidades penales. Desde Vox lo que queremos poner el acento es en la alcaldesa, que creemos que es ella quien tiene que asumir su responsabilidad política y dimitir. Conozco a Inmaculada Medina desde hace muchísimos años y me parece que es una persona absolutamente comprometida, que ama la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y creo que ese trabajo hay que reconocérselo. A partir de ahí, pues que tenga toda la suerte del mundo. Nosotros creemos que ya es hora de que el ayuntamiento, con un gabinete técnico y de funcionarios, pues haga un estudio en profundidad de todos los contratos que han podido pasar por su mano. A Inmaculada Medina, el magistrado Rafael Pasaro le imputa los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude en la administración. La clave en esta pieza separada de la operación Balca, y que investiga el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, está en 89 facturas presuntamente infladas o ficticias emitidas entre 2015 y 2022. Ródenas sostiene que durante esos 7 años se emitieron facturas supuestamente fraudulentas y que el servicio de parques y jardines habría funcionado como una sucursal bancaria de Felipe Guerra, otro de los investigados y presunto benefactor de ese dinero que ilícitamente se habría extraído de las arcas públicas. El fiscal fija el sobrecoste en un 70%, unos 500.000 euros anuales. La exresponsable de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas del Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el primer cargo público investigado en esta macrooperación y que trata de esclarecer si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una trama corrupta en la que también se investigan a otras 5 personas, empresarios y funcionarios municipales. Juan Carlos Hernández Ata es el nuevo alcalde de Valsequillo, tras prosperar la moción de censura contra Francisco Ata, que llevaba 14 años en el cargo. Para el nuevo regidor municipal se abre una etapa de estabilidad, transparencia y progreso en este municipio gran canario. Y así, tras 14 años, Francisco Ata de Asamblea de Barrio cede el bastón de mando de Valsequillo a su primo Juan Carlos Hernández Ata de Asamblea Valsequillera. Estamos ante el más puro revanchismo y ansia de poder. Hoy podrán intentar justificar con mejores discursos y mejores palabras la moción, pero lo que hoy hacen es quitarle la voluntad al pueblo. Reivindico el trabajo realizado, obras iniciadas, culminadas en tiempo y forma, proyectos encaminados y tareas cumplidas.
ASBA y Coalición Canaria dejan ahora el grupo de gobierno en manos de Asaba, PSOE, Plataforma Vecinal por Valsequillo Tajinaste y la concejal no adscrita que abandonó al alcalde saliente. Abandoné el grupo de gobierno porque era inviable sostener una manera de gobernar basada en la improvisación. Presentamos esta moción de censura porque Valsequillo nos duele. Nos duele ver cómo en solo 2 años nuestro pueblo, nuestra gente, han perdido más de 2 millones de euros en inversiones. Tarda en pagar 258 días, el peor dato de Canarias. Subvenciones de huertas por no tramitar. Esto no es ideología, es gestión pura y dura. El nuevo alcalde ya ha anunciado sus primeras medidas, una auditoría económica y un diagnóstico de cada una de las áreas. Bueno, pues saludamos a Juan Carlos Hernández Hata, alcalde de Valsequillo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Isaac. Muchas gracias por atendernos. Y la primera pregunta es obligada. ¿Por qué era necesario una moción de censura en su municipio, en Valsequillo? Pues porque los datos de la gestión económica y de la gestión general de este municipio y de este ayuntamiento así nos lo aconsejaban. Llevamos 2 años sin presupuesto, hemos devuelto a lo largo de los últimos 2 años más de 2 millones de euros en inversiones que eran necesarias para este municipio, para mejorar la calidad de vida de los valsequilleros y valsequilleras, contratos esenciales y vitales para el día a día, para que nuestro día a día sea mejor, como el servicio de limpieza, el contrato de la piscina, llevan años caducados y eso ha perjudicado considerablemente a los servicios y no se ha hecho nada por activarlos. Son algunos de los datos y algunos de los hechos objetivos que demuestran que este gobierno estaba sobrepasado por la situación. Y ante este contexto solo teníamos 2 opciones en la oposición: quedarnos quietos y esperar a las elecciones de 2027 mientras este municipio se seguía hundiendo, o actuar. Nosotros, quienes estábamos hasta ayer en la oposición, no estamos en política para hacer ni lo cómodo, ni lo fácil, ni lo estratégico. Estamos para hacer lo correcto y nosotros creemos, porque así nos lo decía mucha gente en nuestro municipio, no ahora, sino desde hace meses, que lo correcto era frenar la caída de este ayuntamiento y comenzar a remontar poco a poco el vuelo y poner a Valsequillo otra vez donde se merece. Con ese propósito hemos hecho este cambio y a partir de hoy nos ponemos a trabajar con muchas ganas, pero también con mucha ilusión para devolverle la esperanza a nuestros vecinos y vecinas. Señor Hernández, usted hablaba de parálisis institucional. ¿En qué situación se encuentra exactamente, para que lo sepan los vecinos, el ayuntamiento en el que usted ha llegado desde el día de ayer? ¿En qué situación actual se encuentra irreal? Pues mira, el primer dato, estamos en noviembre del año 2025 y no hay presupuesto de este año. Ese dato ya de por sí es lo suficientemente contundente como para pensar que este ayuntamiento está paralizado. Nosotros tendríamos que estar ahora mismo aprobando o por lo menos negociando los presupuestos del año 2026 y no tenemos el presupuesto ni del 25 ni del 24. Los presupuestos llevan prorrogados desde el año 2023 y el presupuesto es el documento más importante que emite un ayuntamiento cada año, porque es el documento en donde a partir de ahí se desarrollan todas las políticas de un ayuntamiento. Pero también tenemos un sistema de gestión que no funciona. No se puede decir un día que no tenemos deuda, que el ayuntamiento está totalmente saneado y meses más tarde encontrarnos con que debemos 2 millones de euros a los proveedores de este ayuntamiento. No solo por el problema que supone para nuestra administración, sino porque también todas esas empresas no están cobrando. No se puede llevar a cabo una situación como la que está viviendo en el municipio de Valsequillo, que este año, cuando el Gobierno de Canarias más ha invertido en los programas de formación y alternancia con el empleo, Valsequillo no se haya presentado a esos programas para dar trabajo a muchos vecinos y vecinas del municipio. No puede pasar que una situación y sobre todo una instalación como la piscina, que ofrece un servicio esencial a muchas personas, lleve más de 2 años con el contrato vencido y a día de hoy no se haya actualizado. Son muchísimas, la lista es muy larga de circunstancias que demuestran que esta administración está bloqueada. Y todo lo que estoy diciendo no son opiniones, son datos objetivos y públicos que cualquiera de las personas que nos está viendo puede comprobar. Y señor Hernández, ¿cómo encaja usted las críticas? Tanto por el alcalde saliente, habla de ansias de poder, también desde Primero Canarias habla de querer ocupar sillones. ¿Usted cómo encaja todo lo que se está diciendo?
Bueno, yo llevo muchos años en política, en la oposición, y estoy acostumbrado a la crítica. La crítica la entiendo, la comparto, la crítica me parece sana y, por supuesto, lo bueno y lo democrático es que ayer, tanto en este pleno como fuera de él, haya opiniones que se expresan en cualquier sentido. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, las que se vertieron ayer aquí, y también las que puedan realizar representantes de otros partidos, a los que respeto muchísimo, tanto en el plano personal como en el político, tanto a esas personas como a sus organizaciones. Pero lo que nos mueve a nosotros, lo que nos ha movido desde el principio hasta hoy, es Valsequillo, intentar mejorar la calidad de vida de los valsequilleros y valsequilleras. El grupo de gobierno saliente tuvo un año para intentar buscar apoyos puntuales o estables con cualquiera de los partidos de la oposición, y no lo consiguió. Esto quizás es sintomático de la falta de liderazgo que tenía el alcalde anterior a la hora de consensuar, de dialogar y de llegar a acuerdos. Insisto, podían haber sido puntuales o podían haber sido estables, pero no lo consiguió. Lo que nos ha movido a nosotros, y quien conoce Valsequillo, quien nos conoce a nosotros, quien conoce la trayectoria de Asamblea Valsequillera y del resto de partidos que están en la oposición, saben que no estamos aquí por el poder. Y le pongo un dato acudiendo a la historia. En el año 2015 nosotros tuvimos la oportunidad de gobernar en este municipio. Sumábamos la mayoría con el resto de partidos para gobernar en este municipio. Y preferimos quedarnos en la oposición teniendo la opción de gobernar. Y lo hicimos por dos motivos. Primero, porque era un mandato de nuestro Congreso. Si no teníamos la mayoría, si no éramos el partido más votado, no íbamos a gobernar. Y segundo, porque sabíamos que el ambiente en el municipio de años anteriores había estado marcado por la confrontación entre los dos partidos mayoritarios en este municipio, ASPA y Asamblea Valsequillera. Por cuidar el clima de nuestro municipio, por cuidar a nuestros vecinos y vecinas y también por respetar el mandato de nuestro Congreso, teniendo opciones de gobernar, nos quedamos 4 años en la oposición. Y esto también se puede comprobar. No creo que haya ni muchos partidos ni muchos representantes públicos que opten por quedarse en la oposición pudiendo gobernar, porque ponen por delante el interés de su municipio y de sus vecinos antes que el del propio partido. Ya para finalizar, señor Hernández, me gustaría que nos aclarase de forma breve, si es posible, cómo se puede garantizar la continuidad, la estabilidad de este pacto hasta el final del mandato. Muy sencillo. Llevamos un año trabajando los partidos que estamos en la oposición. Hemos trabajado con diálogo, con consenso, con escucha y llegando a acuerdos. Lo llevamos haciendo desde hace un año. Por eso ya hoy tenemos un programa con medidas de actuación para el próximo año y medio, y así es como vamos a trabajar. Cuando se trabaja desde el consenso, el diálogo y el espíritu de escucha, es muy fácil entenderse. Es lo que llevamos haciendo desde hace un año y así vamos a seguir trabajando. Juan Carlos Hernández Jata, alcalde de Valsequillo, bueno, enhorabuena, le deseamos mucha suerte en lo que queda de mandato y gracias por habernos atendido justo al día siguiente, aquí a primera hora en Buenos Días Canarias. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias, Pilar. Buenos días, Canarias. Un saludo. Bueno, pues nosotros continuamos conectando con María Herrera, vamos a conocer de qué asuntos estamos pendientes. Sí, Pilar, hoy tenemos que hablar de nuevo de Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del Partido Socialista. El último informe de la UCO enumera una batería de indicios que parecen estrechar el cerco, porque ahora sitúan a Cerdán como enlace entre Acciona y el Ministerio de Transporte para lograr comisiones por el amaño de obras públicas, de las que también se beneficiaba el exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. En el informe también aparece la mujer de Cerdán y sus gastos desmedidos. El presidente Pedro Sánchez insiste en que es tiempo de la justicia. Lo que hemos hecho ha sido, 1, colaborar con la justicia, 2, actuar con contundencia y por tanto eso es lo que estamos haciendo y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente. Y en el Congreso también estamos atentos a las preguntas a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El Grupo Parlamentario Popular insiste en que asuma responsabilidades por el caso Koldo. Y además, otra cuestión, esta vez relacionada con Canarias, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, va a responder a la pregunta de Coalición Canaria sobre qué acciones ha emprendido el Ministerio de Cultura para que los artistas canarios puedan llevar su producción artística fuera de las islas en igualdad de condiciones que las producciones culturales de la península. Me preguntaba y de inmigración respondo.
El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, va a difundir su barómetro de noviembre, encuesta que incluye la estimación de voto y permite también analizar la evolución de las preferencias políticas de los ciudadanos en un momento que, como vemos, está especialmente agitado. Y atentos a Valencia. Juanfran Pérez Llorca presenta este miércoles su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana. Será el sucesor de Carlos Masón y el Partido Popular, que ultima con Vox el acuerdo para contar con su apoyo a la investidura. Las posturas con el partido de Santiago Abascal están muy próximas, aunque no se quiere dar todavía el pacto por cerrado. Porque Pérez Llorca tiene una cordial relación con Vox. Los votos son imprescindibles. Se lo comentábamos al comienzo del programa, mucha precaución, conductores de la TF5, la autopista del norte de Tenerife, accidente de tráfico a primera hora de la mañana en La Laguna, el vuelco de un vehículo que ocasiona pues importantes retenciones. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. Lidia Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, María. Pues sí, efectivamente, hace tan solo 10 minutos había numerosas retenciones aquí. Justo hemos sido testigos de cómo se llevaban uno de los 3 coches implicados, bastante golpeado en sentido norte. Como decías, ha habido numerosas retenciones, pero lo curioso es que las retenciones y las colas se están produciendo por el efecto Mirón. La gente que viene del norte en dirección Santa Cruz es la que va frenando cuando ve a los operarios limpiando la carretera, a la grúa recogiendo los coches. Ha sido necesaria la intervención del policía de la Guardia Civil y, como decimos, creo que tan solo, según dice el 112, una de las personas ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario con una lesión en Las Palmas. Es todo desde aquí, María. Muchas gracias. Pues gracias, Lidia, por esa última hora desde la autopista del norte de Tenerife, ese accidente a primera hora de la mañana que ocasionaba importantes retenciones, pero a esta hora ya vemos que el tráfico está fluido. Siempre atentos a todo lo que ocurre a esta hora de la mañana y se lo contamos. Y vamos ya a analizar los temas que marcan la actualidad. Esta mañana nos acompañan los periodistas Pepe Moreno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pilar? Natacha Yarena. Muy buenos días. Y siempre aquí preparado con su blog Pepe Farruco. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver cómo lo plasma. A ver qué sorpresa da el día. ¿Te parece que nos vamos en primer lugar a Valsequillo? Ha habido movimiento en este municipio Gran Canario ayer. Hoy en Buenos Días Canarias lo acaban de ver. Acabamos de hablar con el nuevo alcalde de este municipio Gran Canaria de Valsequillo tras prosperar su moción de censura contra Francisco Ata, que llevaba 14 años en el cargo. Juan Carlos Hernández Ata habló de por qué era importante este cambio en el municipio. Llevamos 2 años sin presupuesto, hemos devuelto a lo largo de los últimos 2 años más de 2 millones de euros en inversiones que eran necesarias para este municipio, para mejorar la calidad de vida de los valsequilleros y valsequilleras, contratos esenciales y vitales para el día a día, para que nuestro día a día sea mejor, como el servicio de limpieza, el contrato de la piscina, llevan años caducados. Bueno, pues Pepe y Natacha, el alcalde justifica que era necesaria una moción de censura y ya que yo conozco un poco a Natacha, veo esa sonrisita picarona diciendo, bueno, no sé si tanto. Tal y como iban las cosas en Valsequillo, dicen que era necesario dar este paso. Hombre, yo entiendo que siempre que se fomenta o se crea o se presenta una moción de censura, yo elijo creer siempre que es en favor de los intereses, en este caso del pueblo de Valsequillo, y espero que así lo sea durante el año y medio en que van decía mi padre, Natacha, como decía mi padre, excusas hay para todo. No, claro, pero por eso te digo, Pepe, que yo siempre nos sirven, ¿no? Yo elijo creer, siempre elijo creer en lo positivo. A mí lo que sí me preocupa es que las mociones de censura de este tipo que están conectadas o están sustentadas con tantos partidos o micropartidos, creo que son difíciles después de gestionar. Lo importante, como dice ya el nuevo alcalde de Valsequillo, si esto sirve para desbloquear no solo necesidades, sino también proyectos y, por supuesto, presupuestos, que al final, recordemos que los presupuestos de cada entidad y cada administración son los que pueden promover que se lleven a cabo iniciativas en pro de los beneficios del ciudadano, pues siempre son bienvenidos. Estaremos atentos a Valsequillo, que yo creo que no ha tenido tanta promoción en los últimos años como ahora, ¿no? Hombre, fíjate que, por ejemplo, de la entrevista que se realizaba aquí en el Buenos Días, yo me quedaba, porque hasta ahora no me lo había planteado, con el gentilicio de los que son de Valsequillo, ¿no? Son primos, el alcalde saliente y el nuevo alcalde. Exactamente, y son primos. Incluso en ese potaje que decía Natacha de siglas que hay ahora mismo en Valsequillo,
incluso una concejala no adscrita, que se había ido del partido que la presentó, porque no creo que nadie se presente concejala no adscrita, ¿no? Entonces se presentó con un partido que lo ha dejado y que ahora es de los no adscritos. Y es un tejemaneje bastante importante en cuanto al potaje de las siglas. Pero además, yo creo que fue tan ajustado que no puede faltar nadie en ningún pleno. 6 votos en contra y 7 votos a favor, ¿no? Entonces eso indica que los que conforman esos 7 votos no pueden faltar ningún día, porque claro, y además, imagínate... Pepe, muy bien lo que apuntabas, porque el propio alcalde decía que a ver cómo se garantizaba esa continuidad de esa coalición hasta que finalice el mandato. Claro, ¿no? es que todo el mundo tiene que votar en el mismo sentido, tiene que ir a todos los plenos, no puede fallar absolutamente nada y tienes que convencerlo de que tienen que ser en un sentido o en otro, porque son 7-6, no hay más. No hay ni abstenciones ni hay nada. Entonces yo creo que es una situación difícil de manejar y sobre todo en un pueblo en que siempre se ha dicho que los sitios pequeños son infiernos grandes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va a conllevar, fíjate que estamos hablando, por ejemplo, de asfaltar una calle o de atender a una familia, todo eso es muy fácil de hacer, pero luego cuando se desciende a la realidad de lo que se tiene que hacer es cuando están las dificultades, ¿no? Vamos a ir un paso más allá, porque aquí hay otros movimientos. El alcalde saliente, sí, Francisco Ata, habla de ansias de poder. Primero Canarias habla de la intención de traición por parte del Partido Socialista, de querer quitar a Francisco Ata porque pertenece a un partido que a su vez pertenece a Primero Canarias. O sea que hay una lectura un poco más allá de lo que ocurre y que es ya la 4ª moción de censura en la isla de Gran Canaria en los últimos meses. Claro, y además yo creo que lo importante es lo que decía Pepe, que a ver, con tantas formas diferentes o tantos partidos o micropartidos diferentes, cómo van a salir adelante, porque al final, aunque el alcalde decía que bueno, que llevan bastante tiempo, bastantes meses ya hablando y que eso se ha consolidado ya, bueno, pues digamos una unión para un objetivo concreto. El objetivo concreto es la moción de censura y es sacar al alcalde saliente. Ahora vamos a ver si en este año y medio realmente los proyectos presentados por el alcalde y la corporación salen adelante porque les convencen a todos. Entonces es muy complicado y sobre todo, efectivamente, entramos en una nueva era en que vamos a ver cómo se van a articular a nivel municipal todos esos partidos que procedían o estaban inmersos en Nueva Canarias, que han salido, que han formado otro partido o otra coalición y que están ahí empezando a hacer sus movimientos y de cara a las próximas elecciones autonómicas. Todo es bastante interesante para nosotros que estamos aquí, lo vemos un poquito desde fuera. Para los vecinos también. Los vecinos de Valsequillo yo creo que también tienen que estar un poco al quite y pedir también, pedir explicaciones y pedir que expliquen también lo que van a hacer y todo Pero lo que yo quieren creo, hacer. de todas maneras, Natacha, que aquí a los vecinos les importa poco a las siglas, como decía Pilar, de los partidos. Sí, claro. Porque A los vecinos lo que les interesa es que le asfalten la calle, exacto, que tengan las calles limpias o que de repente tú vayas o que haya a alumbrado sociales y te den respuesta. y que haya alumbrado y que haya seguridad. Eso es lo realmente importante. Pero yo creo que aquí se trata de otra cosa, porque fíjate que, por ejemplo, desde que aparece Primero Canarias, lo que hay es un intento de quitarle todo el poder que se pueda. No importa cómo se van a realizar los pactos, no importa las siglas, que lo que importa es de alguna manera de hacer posible esto. No es el único municipio en el que nos hemos detenido a lo largo de los últimos meses, que es cuando hay un Primero Canarias. Fíjate, por ejemplo, que no tendría ni siquiera por qué entrar en este tipo de manejo o de reparto como es Las Palmas de Gran Canaria, y sin embargo también está. Entonces yo creo, o el propio Cabildo, donde hay una facción que continúa en Nueva Canaria y otra facción que ha elegido estar en este Primero Canarias, ¿no? Entonces todo esto lo que significa, fíjate que ha sido un primo por el otro. No como en el Hierro, donde un hermano ha sustituido al otro, sino que ha sido un primo. Todo esto lo que hace son 3 mandatos y medio lo que llevaba el anterior alcalde, que ha sido elegido por sus ciudadanos, que
es el miedo que tiene mucha gente de los que nos están ahora mismo viendo. Es decir, yo deposito mi papeleta, pero luego hacen con ella lo que quieren, ya, en función de los pactos. Vamos, ¿no? a ver cómo lo ha recogido Pepe Farruco. ¿Estás dando ya los últimos trazos? Ya está, finiquitado. Venga, ahí te cogí en Muy rapidísimo. Bueno, yo no sé, como yo soy nuevo aquí en la tertulia, no sé si suele ser Bueno, tan te va a rápido. sorprender, Isaac, porque tiene una mente prodigiosa. Sí, sí, y bueno, pues nada, he puesto aquí a un paisano supuestamente del pueblo de Valsequillo, hablando con su perrete, ¿no? Ahí dice, esta moción de censura en Valsequillo será buena para los primos. Y dice el perrete, bueno, ya sabes, para algunos concejales eso de cuanto más primos, más rimos. O a ver quiénes realmente son los primos, si los primos consanguíneos o los primos por confiar en quien a lo mejor están ahí en España. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Tenerife porque el incendio de un edificio ayer al sur de la isla ha puesto de manifiesto la situación en la que vivían más de una veintena de personas, muchos de ellos trabajadores del sector de la hostelería que no pueden permitirse un alquiler. Ahora, tras el incidente, no saben qué hacer. Isiar Pérez. Sí, así es, Isaac. Un poco más de calma en este edificio de los cristianos, solo un poco más, porque continúa aún ese nerviosismo que se vive entre esta más de veintena de personas, como bien indicas, porque no saben qué hacer. La situación es algo diferente a la de ayer. El pasillo que recorre esas habitaciones pues ya no está anegado de agua, y también les tenemos que comentar que hemos intentado acceder al interior para mostrarles cómo es la situación dentro, pero el casero pues no ha querido pues mostrar una vez más a cámaras cómo está la situación después de sí haberlo hecho ayer. Vamos a conocer cómo es la situación de primera mano con Laura Quintans. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Buenos días. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado la noche? Bueno, bien, nerviositos todos, pero bueno, lo de no poder pasar tampoco podemos ir nosotros por el simple hecho de que es peligroso. Entonces, mejor prevenir que curar, como se dice. Porque ahora, ¿cómo está la situación de la estructura del edificio? No sé si tienen alguna información. Está bien, o sea, en principio no hay ningún problema con la estructura, pero claro, mejor no acercarse a la zona quemada. Entonces, está todo limpio ya. Carlos se movilizó ayer llamando a gente, trayendo a gente para que tuviéramos la mejor manera de estar lo antes posible. También les han ayudado pues suministrándoles comida y todo. Sí, ayer todo lo que quisimos era baja a la tienda, coge sin problema, ni pagando ni nada, y lo que necesitáramos. Nos habilitó otro sitio para irnos a duchar, cargar los móviles si necesitábamos, lo que fuera. Ayer estuvo todo el día pendiente de nosotros y intentarnos devolver la luz y el agua lo más rápido posible. De hecho, te iba a preguntar por eso, por los suministros. Ahora están... Tenemos agua. Luz, pues esperemos que venga hoy. Pero bueno, él nos habilitó la tienda también para cargar móviles, dejar allí lo que necesitemos a cargar, y está preocupándose por nosotros y que la situación se arregle lo antes posible. También te quería preguntar, Laura, porque una de las cosas que decías ayer muy importante es que tu sueldo es decente, pero vives de forma indecente. Sí, no le llamo vivir de forma indecente a esto, pero sí me refiero a la situación de otros compañeros, no solo de hostelería, de otros ámbitos de trabajo, que viven en cuevas, en tiendas de campaña, en el coche o en una caravana. Bueno, algunos de la caravana porque quieren, pero otros porque no le queda de otra. Yo, gracias a Dios, pues tengo un techo, una ducha y una cama donde acostarme cada noche. Gracias a este señor, porque nos da larga duración, otros hostales no nos los dan. Bueno, Laura, esperemos que la situación para ti sea mucho mejor y muchas gracias por atendernos. Esperemos que sea para todo Tenerife, para los trabajadores, porque ya necesitamos un cambio que no es solo turístico esto, también los que trabajamos aquí necesitamos una estabilidad, una vivienda y un sitio donde podamos estar larga temporada. Bueno, pues como ya ven, compañeros, esta es la situación aquí en este edificio del sur de Tenerife, al que también se ha referido la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que dice que es un problema el de la vivienda, la emergencia habitacional aquí en las islas, pues en el que tienen que actuar todas las administraciones. Construir o acondicionar, porque también ahí estamos hablando de vivienda vacía y demás, todo eso pues lleva su tiempo, aunque ya se están haciendo acciones. También me consta que por ejemplo, el sector hotelero está buscando soluciones de viviendas, soluciones habitacionales a los trabajadores, a sus trabajadores, y eso también yo creo que digamos que aquí es un entre todos, ¿no? Entre todos tenemos que poner a aportar soluciones.
No, desde luego, lo que está claro es que este incendio, Natacha, Pepe, nos ha dejado a la vista una realidad. Me gustaría que la analizaran de forma breve cómo están viviendo muchas personas dedicadas al sector, sobre todo de la hostelería, y en este caso en el sur de la isla de Tenerife. Y sobre todo porque no encuentran ninguna vivienda, porque en este momento yo creo que lo que hay es que la demanda está superando la oferta, ¿no? Entonces hemos visto a lo largo de los últimos años cómo se hacían otras medidas que no tenían nada que ver con esta. Por ejemplo, la gratuidad del transporte, que me parece muy bien que haya una gratuidad del transporte público, pero claro, no todos los trabajadores que lo podemos tener en las zonas norte de nuestras islas o en las zonas capitalinas y que se vayan y que se desplacen hasta el sur. Entonces, este tipo de gente ha encontrado un sitio. Fíjate que ayer, Isaac, había una... Spring Hotel es una cadena de hotelera que había buscado 174 viviendas para sus trabajadores. Es que hoy en día sería casi imposible hacer ese tipo de cosas. Y yo entiendo perfectamente a quien hablaba antes de que por muy poco que pagara, pero es que esa situación no es comparable con el trabajo que están realizando. Claro, y algunos, Natacha, llegan a pagar hasta 600 euros al mes por una habitación. Sí. Claro, de las condiciones en las que estaban, bueno. Lo complicado de esto, primero, por supuesto, desear que todo esté bien y que se normalice su situación lo antes posible. Y segundo, a mí lo que me hace mucha gracia este tipo de situaciones es que todos hacen el mismo diagnóstico: falta vivienda. ¿Dónde están las soluciones? O sea, por mucho que diagnostiquemos un problema o por mucho que se diagnostique una enfermedad, si tú no pones una medicación para solventarlo, no se soluciona. ¿Tienen que trabajar las administraciones? Claro, construir no es la solución. Hay mucha vivienda vacía. ¿Por qué está esa vivienda vacía? Quizás porque los propietarios, los pequeños propietarios, no estamos hablando de grandes fondos buitres, porque eso existen, pero vamos a hablar de los pequeños propietarios. Denle garantía, porque eso pasa porque negamos también una realidad, y que la gente que tiene una vivienda que puede alquilar, no la quiere alquilar porque se ve que en un momento dado a lo mejor dice, es que a lo mejor la pierdo durante un montón de tiempo, y eso es una realidad que no se puede negar, y cuando tú niegas eso, le estás dando argumentos a la gente para que no lo haga, y dice, pues como no vas a solucionar nada, y yo sé qué está pasando, no la saco al mercado del alquiler, y así pasan estas cosas. Son muchos asuntos que desde luego hay que abordar. El presidente de Canarias, precisamente hoy, Fernando Clavijo, se reúne con el presidente de la Generalitat de Cataluña, con Salvador Illa, y allí se encuentra Silvia Mascareño. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Buenos días. Como decías, estamos con el presidente del Gobierno de Canarias, que hoy, esta tarde, se reúne con Salvador Illa. Mañana viajará a Barcelona para reunirse con el presidente Ascón, un presidente socialista y un presidente popular, en medio de un clima de gran polarización política. Buenos días, presidente. Gracias por atendernos. Cuéntenos qué asuntos van a estar sobre la mesa de esas dos reuniones. Bueno, en el caso de esta tarde con el presidente Illa, pues hablaremos de vivienda, hablaremos de la posición del nuevo marco financiero de la Unión Europea, donde las regiones desaparecemos. Hablaremos también, obviamente, de inmigración y sobre todo de una estrategia que nosotros llevamos ya de municipios de menos de 10.000 habitantes y que él está ahora mismo o acaba de aprobar para, digamos, la Cataluña rural, para compartir experiencias de cómo fijar en ese reto demográfico a la población, al territorio y de qué forma. Y con el presidente Ascón, que será mañana en Zaragoza, pues al margen de una visita a un medio que tengo con un foro, pues podremos tomar un café, es más informal la reunión, y también hablaremos obviamente del reto demográfico, del marco financiero europeo, pero también hablaremos de esa financiación autonómica que el Gobierno de España parece que quiere iniciar, y donde, bueno, pues una vez más nuestros recursos del régimen económico y fiscal corren el riesgo de ser incluidos en la financiación ordinaria y perder financiación. Presidente, precisamente la ministra de Hacienda anunció esa reforma de la financiación autonómica que presentará en enero o febrero. También el Gobierno ha dado los primeros pasos para sacar adelante o intentar sacar adelante unas nuevas cuentas públicas. ¿Qué puede esperar Canarias de ambas decisiones? Y en todo caso, ¿confían ustedes en el plan B, en ese decreto Canarias que tiene que estar a punto de aprobarse para que los fondos lleguen al archipiélago? Bueno, nosotros parece que el contexto, y tú en tu introducción lo hablabas, ¿no? Es decir, frente a la política de crispación y de enfrentamiento, nosotros aplicamos el sentido común, política útil y modo canario, ¿no? Con la posibilidad de hablar, de entendernos y de alcanzar acuerdos, ¿no?
Nosotros en materia de las cuentas presupuestarias no vemos que haya un clima que permita que pueda haber presupuestos, pero no obstante creo que es una buena noticia que se intenten trabajar, y ahí lo que queremos es colocar todos los asuntos de la agenda canaria, que en el caso de que el presupuesto no sea aprobado, pues obviamente pues tiraremos con el decreto canario que ya tiene el Gobierno de España, ¿no? Y que estamos trabajando con todas las fuerzas políticas. Y sí es cierto que en materia de financiación autonómica, que tampoco creemos que se dé ahora mismo pues los acuerdos para poder sacarlo adelante, pero Canarias continuamente está amenazada con que se incluyan las cuentas o las partidas presupuestarias del REF, se incluyan en la financiación autonómica. ¿Qué significa esto? El régimen económico y fiscal lo que son es unas compensaciones fiscales y económicas que lo que nos permiten es superar la lejanía y la insularidad. Si eso se mete en la financiación ordinaria, pues la realidad es que nos están tratando exactamente igual que un territorio continental. Eso sería menos recursos económicos y alejarnos todavía más de los estándares de calidad que tiene de la media de España o de la media de Europa, ¿no? Con lo cual sería dramático, y ahí pues obviamente de que en función de cómo vayan las reuniones pues trataremos de alcanzar un acuerdo en Canarias unánime para poder evitar que eso ocurra. Otros fondos que están en riesgo, acaba de llegar usted de Bruselas, donde ha advertido del riesgo de la desaparición de los fondos específicos para las regiones ultraperiféricas. Usted allí hizo unas declaraciones impactantes, dijo que si eso ocurre sería de facto como expulsar a Canarias de la Unión Europea. ¿Qué significaría la desaparición de esos fondos para Canarias, para que la gente lo entienda? Bueno, pues desaparecería nuestro sector primario. El plátano, la agricultura, la ganadería, la pesca, por un lado con la desaparición de la política agraria común y los fondos del POSEI, pero es que todos los proyectos de desarrollo del Fondo Social Europeo, de los programas FEDER, donde hemos podido ir haciendo infraestructuras, y algunas de hecho las tenemos financiadas todavía con fondos europeos o en este caso los MMR, pues al final la desaparición de esos fondos para Canarias sería prácticamente quedar relegados a la merced del Gobierno de España de turno, y que, como bien te decía, que ya no cumplen con el régimen económico y fiscal, ¿no? Y eso sería, pues bueno, hay un ejemplo que hablaba ayer con los comisarios europeos. Nosotros ahora mismo, Europa alcanza un acuerdo con Mercosur, eso permite que entren en la Unión Europea pues productos primarios de lo que es toda la zona de Latinoamérica, de América del Sur, y que no tienen ni las obligaciones fitosanitarias ni administrativas que puede tener el productor canario, ¿no? El productor europeo. Eso es una competencia absolutamente desleal, y oye, pues nosotros entendemos que para una Europa de 450 millones de habitantes, pues los 5 millones que somos la RUP, bueno, pues es entendible. Pero claro, si eso no va acompañado con unas ayudas europeas que permitan que nuestro sector primario pueda aspirar a competir en igualdad de condiciones, significa expulsarlo directamente, ¿no? Es decir, arruinarías a todo el sector primario, de ahí nuestro paisaje, nuestra biodiversidad. Y contra eso hay que hacer un frente común, que es lo que hemos hecho. Ya el primer ministro francés le ha enviado una carta contundente a Ursula von der Leyen, pero nosotros esperamos, y esa es la carta que le voy a enviar a Pedro Sánchez, nosotros esperamos que el Gobierno de España se posicione de manera contundente frente a ese marco financiero, porque, insisto, es unánime el acuerdo, en este caso de todas las regiones ultraperiféricas, que si prospera ese marco financiero estamos fuera de la Unión Europea sin poder aspirar a tener otros, como éramos en su momento en Canarias, Puerto Franco, ¿no? Otra alternativa que nos permitiese salir adelante. Presidente, aprovechando que está usted en la televisión pública, me gustaría preguntarle por esa preocupación que hay entre los trabajadores y también porque es algo que afecta a todos los ciudadanos, el modelo de esta televisión y de la radio pública. ¿Cuáles son los planes del Gobierno con esa nueva ley audiovisual? ¿Hay riesgo de privatización? No hay ningún riesgo de privatización. La ley establece que la gestión es directa y pública. Y evidentemente lo que estamos dando es una estabilidad que hasta ahora, como tú bien sabes, no la han tenido, porque fue precisamente en mi etapa de presidente, la etapa anterior, del 15 al 19, cuando incorporamos a todo el personal, en este caso al ente, ante pues toda la movida política que siempre se genera en torno a la tele pública. Lo que los trabajadores, soy el mismo Fernando Clavijo del 15 al 19, seguimos pensando exactamente lo mismo, y lo que tienen es que pensar que lo que estamos es estableciendo
de una ley para darle seguridad, tranquilidad y estabilidad a la Telecanaria que no la ha tenido durante los últimos años y que ha seguido objeto de batalla política, y lo que se busca es eso, que puedan realizar su labor de informadores públicos, magníficos profesionales que son, con toda la tranquilidad y la estabilidad de ser un medio público, que evidentemente en los tiempos que corren los medios de comunicación son fundamentales para que la gente esté bien informada. Pues muchas gracias, presidente. Dejamos ya al presidente del Gobierno de Canarias, que, como decimos, tiene agenda hoy aquí en Barcelona. Mañana tendrá agenda en Zaragoza después de aterrizar de Bruselas, donde ha defendido la supervivencia de los fondos de las regiones ultraperiféricas. Muchas gracias, Silvia. Pues bueno, desde luego muy pendientes que estamos de esa ronda que está haciendo por diferentes autonomías el presidente de Canarias, y numerosos asuntos. Quizás el más importante es el riesgo de la financiación autonómica, cómo va a quedar, y también los fondos de las regiones ultraperiféricas. Ayer lo dijo en la Unión Europea y a mí me pareció muy grave esa denuncia que realizaba Fernando Clavijo, porque hasta ahora lo que teníamos entendido es que la Unión Europea lo que trataba era de proteger a sus regiones ultraperiféricas, y sin embargo ayer, con la denuncia que realizaba de que con el nuevo marco financiero se podían quedar fuera esas regiones, digo, yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que están procurando? Que no sobrevivan, porque desde luego hay una serie de matizaciones que son muy importantes, que a la hora de llevar a cabo un ejercicio como puede ser el presupuestario, dejan fuera unas regiones que deberían tener todo el apoyo de las naciones, no solo de España, sino de Portugal, de Francia, porque son las más alejadas, son el territorio de regiones ultraperiféricas. Luego uno no entiende muy bien cómo se puede casar una cosa y la otra. Y luego, hombre, dentro de toda esta gira que está realizando, va a una región teóricamente y entrecomilladamente eso de rica y pobre, es decir, una región a la que le van a quitar a todos los españoles una parte muy importante de sus recursos para dárselo, para que tengan una mejor visión de futuro, y por otro lado, por ejemplo, en algunas cosas como por ejemplo la inmigración tienen un trato de favor, mientras que otra región llamada pobre, entrecomillada, pues no tiene ni los beneficios fiscales que va a tener Cataluña, ni tiene tampoco los beneficios físicos que puede tener Cataluña con respecto a los inmigrantes, ¿no? A mí me preocupa esto que estabas hablando tú, Pepe, porque aquí somos ultraperiféricos y europeos cuando interesa. Cuando le interesa a la Unión Europea, cuando le interesa al gobierno de turno en el país en el que se encuentra la región ultraperiférica, que no es otra cosa que un territorio alejado del continente. O sea, poco más, pero que pertenecemos a la Unión Europea. La Unión Europea, de todas formas, en los últimos años parece que está un poquito a la deriva, sin gobierno y sin concierto, y eso es un problema porque nos encontramos y nos enfrentamos a esto, y al final lo que tiene que hacer la Unión Europea es defender a sus territorios y priorizar a sus territorios, y eso es también tener en cuenta la casuística y las particularidades de cada territorio que compone la Unión Europea, y en este caso son las regiones ultraperiféricas, que ya tienen unas dificultades añadidas a un país normal. Y después también me preocupa, por supuesto, lo que decía Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, sobre el régimen económico y fiscal de Canarias. Esto parece que todos los años estamos metidos otra vez en la misma rueda y es agotador, y ahí le tengo que decir que es agotador. Modelo de financiación autonómica, otra vez vamos a seguir hablando de esto para ver qué pasa con Canarias y nuestras peculiaridades. Es que es agotador todos los años estar teniendo que defender y justificar un régimen económico y fiscal que para muchos puede ser algo que nos favorece, y simplemente lo que hace es, como decía Fernando Clavijo, compensar las dificultades de Canarias como territorio alejado y fragmentado, porque somos un archipiélago, efectivamente, territorio. Y además es algo que yo pensaba que ya teníamos todos como interiorizado y consolidado, y veo que cada vez es más agotador y más necesario seguir hablando del REF, y yo creo que ahí tendría que hacer el gobierno una labor mucho más pedagógica para que la gente entendiera lo importante que es el REF para Canarias. ¿Cuántas veces ha hablado del REF el gobierno canario en Madrid? ¿Cuántas veces? Pero si no lo Pero a lo mejor es hablarlo hacia aquí. Yo creo que los propios canarios, yo me acuerdo que con un consejero de Economía y Hacienda hace muchos años, José Carlos Mauricio, yo le tuve que decir, por favor, consejero, ¿usted me puede explicar a mí el REF para Dumi? Para que yo lo entienda, porque es muy complicado de entender. Entonces, a lo mejor lo que debería hacer el gobierno de Canarias es una acción más pedagógica, si cabe, para explicar a los ciudadanos de a pie
qué es lo que realmente significa el REF y cómo se ejecuta el REF, cómo nos afecta el REF en nuestra vida diaria a los ciudadanos canarios. Y ahí los ciudadanos canarios seremos los principales defensores del REF. Claro. Pero hasta que no los entendamos y hasta que no sepamos realmente qué es lo que significa, es que vamos a seguir todo el día con lo mismo. Pero y además que nos ponen en las partidas de aquellas perras que nos dan los del régimen económico y fiscal, por ejemplo. Pues qué te digo yo, los 270 millones que ponen todos los años para que tengamos el 75% y que está recogido en el REF, pues todo eso lo ponen. Entonces, tú no puedes hacer dos sumas, tú no puedes hacer una suma con todas las perras que nos están dando. Por ejemplo, aquí estamos pagando el apagón y no tuvimos apagón. Cuando tuvimos el apagón no lo pagaron los peninsulares, ¿verdad que no? Cuando tuvimos los ceros energéticos, eso no lo pagaron los peninsulares, pero nosotros sí lo pagamos. Y ahora estamos pagando el apagón que hubo en la península como consecuencia de una serie de medidas que están establecidas para todas las compañías eléctricas y que nosotros entramos dentro de eso. Yo creo que lo que hay en este momento es que empezar a decir, oiga, mire, esto pertenece al REF, por lo tanto usted no me lo puede poner en la cuenta general, porque es una cuenta, la del REF es una cuenta y la cuenta general es otra. Entonces, todo esto nos está llevando a que algunos peninsulares que no entienden que tengamos un régimen económico y fiscal diferente, estén poniendo todas las perras ahí en esa cuenta y eso es lo que nos está sería repetirlo constantemente, ¿no? Repetir constantemente las singularidades del territorio, repetir constantemente lo que necesita el archipiélago, porque parece, por lo que están ustedes también diciendo, que no queda claro. Claro, pero ¿para qué queremos un comisionado? Para que lo pueda repetir, ¿eh? No tiene otro cometido el comisionado del REF, ¿eh? Eso es su función, el repetir una y otra vez. Pero es que yo vuelvo a decir otra vez, que es que a los peninsulares a lo mejor no les entra que nosotros tengamos un régimen económico y fiscal diferente al de la península, que aquí se deduzcan algunas cosas. Por ejemplo, si queremos tener las cámaras que tenemos, si las metemos en una reserva de inversión, en la RIC, es una cosa, pero si la metemos en un coche que ya teníamos, no nos sirve. Entonces, todo eso hay que explicarlo. ¿Y para qué le pagamos el sueldo a un comisionado? No, y aparte, ojo, no perdamos el foco en la responsabilidad de los diputados canarios, de todos los partidos que están en el Congreso, en no luchar por esas singularidades, porque si hay un territorio en España que necesita una financiación singular por sus propias características, es Canarias, y aquí aceptamos todos que otros territorios tengan conciertos especiales desde hace 25 años, o se les dé unas financiaciones más especiales por X causa, y aquí Canarias parece que la gente no entiende que somos un territorio que está a más de 3.500 kilómetros de la capital de España, y a nosotros que nos den. Vamos a ver, Pepino Teche, si les parece cómo Pepe Farruco ha plasmado, y tenemos otra pendiente, pero vamos ya con este último tema. Vamos con este último. Bueno, he puesto al presidente Clavijo diciendo, recuerdo al presidente de Cataluña que la pela es la pela, pero que en Canarias por el gobierno de España nos damos un duro. Bueno, y anterior teníamos otra pendiente. Sí, el tema ese del incendio, ¿no? Diciendo, bueno, un bombero intentando apagar el fuego y dice, el problema habitacional está que arde y los políticos insisten en construir relatos que son paja seca, puro combustible. Bueno, Pepe. Y nunca mejor dicho, y emplea la frase. Vamos a continuar, si les parece, con otro de los asuntos. Vamos a hablar ahora de la nueva ley de alquiler vacacional. De ella ha hablado la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, se ha mostrado preocupada y muestra cierto rechazo a su puesta en marcha. Denuncia la falta de un marco claro para las actividades clasificadas en este tipo de alojamientos y pide un decreto inmediato para evitar tensiones sociales en los municipios turísticos generadas por este vacío legal. Saludamos a Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Señora Brito, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pilar. Y a todos. Queremos saber exactamente qué les preocupa de esta ley que acaba de ser aprobada en el Parlamento de Canarias, que regula el uso de las viviendas vacacionales en el archipiélago. ¿Qué les preocupa? Pues la verdad es justo lo que acabas de comentar. Nosotros hemos estado trabajando en un primer término con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Turismo, en la que reivindicábamos la regulación de este marco de lo que es una actividad económica en Canarias, con las distintas singularidades en todas las islas, y queríamos que se regulase. Y como digo, se ha trabajado continuamente. Lo único que llegamos a un momento en el que las reivindicaciones que planteaba la Federación no fueron acogidas en el último borrador que la Consejería tramitó,
y tuvimos que acudir a los grupos parlamentarios para hacerles llegar tales reivindicaciones. Más del 90% de las mismas fueron recogidas en el texto, pero hay algo clave, que es justo lo que han comentado, acerca del marco regulatorio como actividad clasificada, y es que el alquiler vacacional no existe en el nomenclátor, en el listado, digamos, que recoge la ley de actividades clasificadas y sobre qué criterios hay que informar. Y las competencias de los ayuntamientos precisamente se enmarcan en informar acerca de los criterios de actividades clasificadas y de la ordenación del territorio para consolidar todas las viviendas vacacionales que están ya distribuidas en todo el territorio canario. Cuando hablamos de actividades clasificadas, para poderlo entender, perdona que le interrumpa, ¿de qué hablamos? Para que todo el mundo nos entienda. Bueno, la ley de actividades clasificadas es precisamente la que establece qué requisitos, qué normas se debe cumplir por las diferentes actividades económicas en nuestro país. Hay una ley, un decreto que lo desarrolla, por ejemplo, desde informar acerca de un espectáculo público o de una actividad como puede ser la restauración, la hostelería, los propios alojamientos turísticos, en fin, toda una serie de actividades que aparecen en esa ley y en el decreto que la desarrolla, pero la actividad como tal, alquiler vacacional, no existe. Existen otras actividades hoteleras, extrahoteleras, pero que tienen relación con la actividad turística, con el alojamiento turístico, pero no el alquiler vacacional. Claro. Con lo cual lo que puede ocurrir es que, y ya estaba ocurriendo, hemos escuchado y vamos lo que ha declarado la Consejería de Turismo en relación a que esto ya existía desde el 2015, es que no es cierto, es que lo llevamos reclamando precisamente la ambigüedad que existe para que los ayuntamientos podamos informar en tal extremo, es que esa actividad no está recogida en la ley ni en el decreto. Y lo que decíamos es, bien, pues usted recoja en esta ley de alquiler vacacional, es una oportunidad para recoger como anexo en alguna disposición transitoria hasta que usted modifique el reglamento al menos que desarrolla la ley de actividades clasificadas para incluirla y establecer una serie de criterios únicos en los que los ayuntamientos puedan informar, claro, pero si no nos vamos a encontrar entre que criterio técnico unos ayuntamientos podrán informar en unos extremos, otros en otros y al final volvemos a caer en la ambigüedad que teníamos hasta ahora y la ley, hemos insistido en estos términos, entendemos que no va a ser eficaz ni la podremos aplicar adecuadamente y volveremos a caer en la inseguridad jurídica que hasta ahora teníamos. Entonces, esa es nuestra principal reivindicación ahora mismo. O sea, lo que quiere es un decreto urgente que fije exactamente cuáles son los requisitos técnicos, es así, ¿no? Exactamente, sobre qué tenemos que informar en materia de actividades clasificadas, porque ya en la ordenación del territorio, en nosotros modificar nuestro planeamiento para incorporar esa consolidación de vivienda, eso ya lo tenemos asumido, hay un plazo de 5 años que conseguimos también que se ampliara, porque el inicial era 3, y todos sabemos que la modificación del planeamiento no es una actividad, no es tampoco un trámite fácil ni que se pueda llevar a cabo en poco tiempo, y bueno, hay ya municipios que han ido estableciendo en su planeamiento o en ordenanza esta regulación del alquiler vacacional, otros no, y bueno, hemos considerado un tiempo prudente como es el de 5 años, pero a la hora de informar, o sea, cuando ahora los cabildos nos requieran a los ayuntamientos que informemos sobre los términos de la ley para poder consolidar las actividades, las viviendas vacacionales existentes, sobre qué vamos a informar, con qué criterios técnicos van a informar los funcionarios municipales sobre la ley de actividad clasificada. Eso es lo que reclamamos. Sí, Mari Brito, estamos en el tiempo de tertulia. Brevemente, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero Pepe Moreno quiere hacerle una pregunta. Pepe, claro, adelante. En relación con esto que estaba diciendo Mary, de la situación que ustedes viven porque no está regulada, pero son los ayuntamientos y ha recaído en los ayuntamientos precisamente el dar el visto bueno, el aprobar los pisos turísticos, las viviendas vacacionales. Eso, ¿cómo lo coordinamos con lo que acaba de decir? Porque son los ayuntamientos y recaen los ayuntamientos. Yo esta mañana oí al director general de información en este sentido hablar en la Radio Canaria y decía que son los ayuntamientos los que tienen en su mano el poder realizar todo este tipo de cosas. No, nosotros no somos quienes autorizamos las viviendas vacacionales. Como decía, y buenos días, Pepe, ¿qué tal? Los términos que tenemos que informar los ayuntamientos es en materia de actividad clasificada. Siguen siendo los cabildos quienes otorgan las declaraciones
las autorizaciones para las viviendas vacacionales, no somos los ayuntamientos. Los ayuntamientos también hemos insistido y finalmente lo conseguimos, que no se duplicara el trámite a la hora de informar acerca de la consolidación de las viviendas, el trámite que tiene que hacer Cabildo y el trámite que tiene que realizar el ayuntamiento, porque en un primer término la Consejería pretendía que fuéramos los ayuntamientos quienes contrastáramos la consolidación de las viviendas vacacionales y dijimos que no, que las autorizaciones las habían otorgado los cabildos las van a seguir otorgando y los ayuntamientos tenemos que informar acerca de actividades clasificadas, que sí es nuestra competencia, al igual que la modificación del planeamiento para incorporar tales la consolidación de las viviendas existentes como las futuras que pudiese haber. Otro término que conseguimos es que cada ayuntamiento pudiese informar o pudiese establecer los porcentajes de volumen de vivienda vacacional que se quisieran establecer en cada municipio, porque en principio se quería restringir al 10% o al 20% en las Islas Verdes. Y nosotros entendíamos que podía haber municipios en los que si se superaban estos porcentajes, ¿cómo íbamos a consolidar? ¿A quién le decíamos que sí, vivienda vacacional, y a quién no? En fin, una multitud de términos que conseguimos clarificar, pero esta de actividades, que es la que tenemos que informarnos, pero no somos los ayuntamientos quienes tenemos que autorizar las viviendas. Nos queda claro y gracias por atendernos, Mari Brito, presidenta de la FECAN. Buenos días. Muy amable. Muchas gracias, buen día. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. De vivienda vacacional vamos a seguir hablando. Un pequeño apunte, Pepe, pequeño, te amenazo. Breve. Yo lo que creo es que esto está muy verde. De acuerdo. ¿Otro titular corto? Que las leyes se tienen que sacar cuando estén completamente cohesionadas para precisamente no dar lugar a este tipo de problemas. Y aquí está, pues a toda prisa, Pepe Farruco intentando terminar ya y firmar, ¿no?, la última viñeta. Está firmado. Nada, dos paisanos andando por la calle y dice uno: la ley que regula el alquiler de vivienda vacacional tiene un vacío legal. Dice la compañera: ya verás cómo ese vacío lo llenarán pronto con más palabras huecas. Venga, pues Pepe Farruco, nada, un genio como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Pepe y Natacha, un placer. Que tengan los dos un buen día. Y nosotros conectamos a esta hora de la mañana con María Herrera. Sí, Pilar, estamos muy pendientes al Congreso. Ya sabes que en este momento pues tiene lugar ese pleno en el Congreso y vamos a ver a continuación ya parte de lo que ha ocurrido esta mañana. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? Se pregunta por los presupuestos. España tiene unos presupuestos vigentes y estos presupuestos vigentes, por cierto, le sientan bien a la economía y a la sociedad española. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, señoría. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. La empresa de Coldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y le pagó 9.500 euros sin ir a trabajar. Oiga, como su hermano. La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señor. Se ha abierto una investigación, hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias. Estas son las palabras del Papa León XIV después de la reunión con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ha pedido respetar la investigación que realiza el Vaticano del caso del obispo de Cádiz, Rafael Sornosa, denunciado por abusos sexuales a una menor. Dice que dependiendo de las conclusiones habrá consecuencias. Y vamos ahora hasta la isla de Gran Canaria. Finalmente no se llevará a cabo el desahucio previsto para la familia con 6 menores que residen en Ingenio. El Tribunal de Instancia de Telde suspendió el desalojo a la espera de conocer la documentación sobre una alternativa habitacional para esta familia. Luis Muro está en Ingenio. Buenos días. Buenos días, estamos aquí en Ingenio, en la calle Alonso de Matos, y la verdad es que el ambiente es bastante diferente aquí a la puerta del número 60 de esta calle. Como digo, el ambiente es muy diferente al de la semana pasada, se nota que hay alegría
por haberse suspendido ese desahucio previsto para la familia de Raquel y Moisés. Estamos con la abogada de la familia, Isabel Saavedra. Isabel, buenos días. Buenos días. Hoy se te ve más sonriente que el otro día, que hace una semana. Mucho más relajada, he podido dormir. Hace una semana no había dormido porque pensábamos efectivamente que ya era el final, y hoy también lo pensábamos hasta ayer, ¿no? Ayer llegó la noticia. Bueno, exactamente, ¿está suspendido, aplazado? ¿Cuál es la situación? Ahora mismo está suspendido, es decir, no hay otra fecha, pero sí se le ha dado traslado tanto a Visocán como al ejecutante, que es el fondo de inversión que es el actual propietario, para que manifiesten qué alternativa habitacional hay para la familia. Es decir, aquello que veníamos diciendo de no se puede desahuciar a una familia vulnerable si no hay una alternativa habitacional, finalmente el juzgado lo entendió. Muchísimas gracias, Isabel. De nada, a ustedes, muy amables. Bueno, también vamos a hablar con Javier Marrero, que es el portavoz de la plataforma Derecho con Techo, que es la que está constantemente pues también ayudando a la familia. Javier, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, una buena noticia, pero sigue existiendo el problema del derecho a la vivienda, que es fundamental, y las dificultades para una alternativa habitacional. Exacto, aquí hemos comprobado con este aplazamiento de este desahucio que, según primero datos que da el Gobierno de Canarias, que lo da él, hay 211.000 viviendas cerradas, y estas viviendas cerradas pertenecen a fondos buitres y a la Sareb, y sin embargo no existe lo que son viviendas sociales. También hace poco se ha aprobado la ley de vivienda vacacional y hay miles de esas viviendas y hay 0 viviendas sociales. Ese es un problema a la hora de cuando llegan también este tipo de desahucios, que no hay acceso a una vivienda con alquileres asequibles que puedan pagar las diferentes trabajadoras y trabajadores de acorde al sueldo que se gana aquí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Bueno, y rápidamente también vamos a hacerle a un hombre que está hoy bastante contento, que es Moisés Maciá, el padre de la familia. Moisés, buenos días. Muy buenos días. Bueno, un respiro importante, ¿eh? La verdad que sí, vamos, demasiado. Ya era hora ya que nos dieran esta oportunidad, porque la verdad que estábamos, vamos, desesperados, angustiosos, porque si llegaba el día de hoy no nos veíamos sin techo y sin poder ir a ningún lado con 6 hijos, pero un alivio, y la verdad que a esperar ahora, a ver si tenemos suerte y a ver en qué queda todo esto, la verdad. Muchísimas gracias, Moisés. Gracias a ustedes por estar aquí y darle agradecimiento a todos los que me han ayudado, Derecho al Techo, mi abogada Isabel Saavedra, a la cadena Supermercado Hiperdino, que también me han echado una mano tanto laboralmente como económicamente, y agradecer a todo el mundo que me ha apoyado, a ustedes también, que han estado aquí todos los días que ha hecho falta y apoyándome. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Pues aquí estamos con una pareja hoy muy sonriente, Moisés, Raquel, Moisés, los padres de esta familia, que hoy, ayer, miércoles, se suspendió el desahucio sine die, y vamos a ver cómo se va desarrollando, si por fin tanto Visocán, la empresa del Gobierno de Canarias, como la empresa que tiene los derechos de esta vivienda encuentran una solución habitacional para esta familia que tiene 6 hijos. Buenas noticias que llegan desde Ingenio, suspendido y sin fecha este desahucio para esta familia que tiene 6 menores a su cargo. Nosotros seguimos muy pendientes de la actualidad durante la mañana y se la seguimos contando aquí en Buenos Días Canarias. Y en unos minutos llega el tiempo de deportes a Buenos Días Canarias, hoy desde el Gran Canaria Arena. Fati Febles. Así es, Isaac, Pilar, muy buenos días. El Club Voleibol Guaguas que quiere seguir haciendo historia, y el escenario este Gran Canaria Arena, donde a partir de las 7 de la tarde el conjunto Gran Canario y el Levski de Sofía van a disputar el choque de ida de esa eliminatoria previa a la fase de grupos de la Champions League. En nada, en unos minutos, vamos a contar, por supuesto, la última hora. Vamos a tener protagonista, nos acompañará su alma mater, el presidente Juan Ruiz. Eso y mucho más deportes. Antes hacemos una breve pausa para la publicidad.
Buenos días, Canarias. Saludos de nuevo. Vamos ya con los deportes. Están viendo imagen del pabellón Gran Canaria Arena, donde esta tarde a partir de las 7 el Club Voleibol Guaguas va a querer seguir haciendo historia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Canarias. El conjunto Gran Canario a partir de las 7 de la tarde, como hemos dicho, se mide al Levski de Sofía en el choque de ida de la eliminatoria previa de esa fase de grupos de la Champions League. En un momentito vamos a contarles, por supuesto, la última hora y también vamos a tener protagonistas de ese encuentro. Pero antes vamos con fútbol, porque ya saben, la selección española conseguía ayer su billete para el próximo Mundial de 2026. El combinado de Luis de la Fuente empataba 2 en Sevilla ante Turquía y conseguía matemáticamente esa posición. En la roja fue titular el Gran Canario, el jugador del Crystal Palace, Jeremy Pino. Hizo cambios en el once inicial Luis de la Fuente con respecto al partido del otro día frente a Georgia. Además del canario Jeremy Pino, también salió de inicio Dani Olmo y precisamente fue el jugador del FC Barcelona el que abrió el marcador en el minuto 3 de juego. España tuvo ocasiones para aumentar la renta, pero fue la selección turca la que empató antes del descanso. Deniz Gul se aprovechó en un saque de esquina de la falta de contundencia de la defensa española para poner las tablas. El inicio de la segunda parte comenzó como acabó la primera, con la selección turca mejor que la roja. Tras varios intentos sin fortuna, los otomanos tuvieron su recompensa con este golazo de Salih Özcan. Pero la selección española no quería caer frente al público de la Cartuja y Oyarzábal, aprovechándose de varios rechaces en el área, consiguió poner el definitivo 2-2 en el marcador. Un empate que sella la clasificación matemática para el próximo Mundial y que además permite a España acumular 31 partidos oficiales sin derrota, igualando el récord europeo de Italia. Sin duda una racha que invita a soñar con la posibilidad de conquistar un nuevo título de campeona del mundo. En cualquier caso, felices de estar en un mundial, clasificados para un mundial, de la manera que lo hemos hecho. Y felices por, insisto, llevar esta racha tan importante de 31 partidos invictos. Bueno, primero ya sabéis que vamos el día 4 y 5 de diciembre sí digo bien, ¿no? Sí, a ver el sorteo y ver las sedes que tenemos ahí en Estados Unidos con los rivales. Y ya desde ese mismo momento, el día 6-7 de diciembre, ya ponernos a trabajar sobre los rivales, sobre los partidos que tenemos que seguir a todos, insisto, los rivales que nos vayamos a encontrar, los posibles cruces, etcétera, etcétera. Que los números a nosotros nos dicen que por el lado suyo pasan muy pocas cosas. Bueno, sin duda alguna, Alassane está aprovechando sus oportunidades esta temporada con el Club Deportivo Tenerife. Hablaba Álvaro Cervera sobre su jugador, sobre el canterano, sobre su labor ofensiva, pero también sobre todo lo que aporta en lo defensivo. Contra el Celta Fortuna, Alassane volvió a ser titular con el Club Deportivo Tenerife y tardó menos de un minuto en asistir a Enrique Gallego para abrir el marcador. La verdad que cuando marcas así tan rápido es algo que importa mucho, el estado anímico te sube, la gente ya te apoya de por sí, pues te apoya mucho más y todo va volando. También participó en el segundo tanto del equipo, prueba de que el jugador blanquiazul está aprovechando las oportunidades que le da Álvaro Cervera. Contento con lo personal con el partido, la verdad que me encontraba muy cómodo, no solo por mí, al final todo el equipo estaba jugando bien, interpretando bien el partido y han salido las cosas bien. Además de funcionar en ataque, una de las cosas que más llama la atención al propio Cervera es su papel defensivo. Alassane es un jugador que los números a nosotros nos dicen que por el lado suyo pasan muy pocas cosas. Tendrá otras dificultades a la hora de atacar, pero por ejemplo eso sí él lo hace muy bien. No sé si es concentración o que lo estudia muy bien. Un Alassane que quiere seguir siendo importante este curso. Por el momento ha disputado 9 partidos en la primera de la federación y 7 de ellos como titular. Bueno, pues veremos si Alassane vuelve a ser titular este sábado en la visita del Tenerife a la Casa de la Arena Club de Guecho. La plantilla dirigida por Álvaro Cervera se ejercita en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. 2 sesiones va a realizar el equipo esta semana en la isla. El viernes tiene previsto hacerlo ya en la península. Este sábado, Arenas Club de Guecho, Club Deportivo Tenerife.
Esta temporada vive la Primera Federación versus e-Learning en Televisión Canaria. Y vamos ahora con nuestro máximo representante, ya saben, en la Liga F, el Costa de Tenerife, que aún no sabe lo que es ganar esta temporada como local. Se le resiste al conjunto de Eder Maestre, el Heliodoro Rodríguez López, aunque este domingo va a tener una nueva oportunidad. A partir de las 12 de la mañana en el Heliodoro reciben al Atlético de Madrid, un duro golpe para el conjunto blanquiazul, que se mide, como decimos, a las segundas clasificadas de la competición. Contar con el apoyo de la afición, que bueno, se está viendo que está respondiendo de manera espectacular, pues creo que sentimos ese cariño tan cercano y bueno, a intentar ganar ese partido. Bueno, ya han visto que estamos realizando hoy este bloque de deportes aquí en el Gran Canaria Arena, que por cierto, vemos también a esta hora ejercitándose la Barca de Menorca. Juega este mediodía ante el Emalsa Gran Canaria, la liga regular de esa Liga Iberdrola. Pero seguimos hablando de este partido importantísimo que va a disputar, como decimos, el Club Voleibol Guaguas esta tarde a partir de las 7, ese choque de ida de la última eliminatoria previa a la fase de grupos de la Champions League ante el Levski de Sofía. Para hablar de este importante encuentro nos acompaña el alma mater del club, su presidente, Juan Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por cedernos el privilegio de estar acompañándonos aquí esta mañana en Buenos Días Canarias. Un placer con la televisión canaria. Juan, cuéntanos, no sé cómo llevas los nervios tú en un partido de estas características, ¿cómo sueles vivir las horas previas a un choque de este estilo? Hay mucho trabajo y entonces los nervios se quedan para el partido, pero muy contento y tranquilo porque el equipo está muy motivado, el equipo está en plena forma y estamos seguros de que vamos a obtener una victoria y con el apoyo de la afición lo vamos a conseguir. ¿Sueles tener una rutina diferente, Juan, en un día de partido especial o sueles hacer lo mismo? No, es diferente, tienen los supervisores, los árbitros, también estás atento a las autoridades que puedan venir, a los sponsors, etcétera, y es diferente. La Champions es algo muy importante. No te olvides que es la competición más importante del mundo en voleibol. Lo que está claro es que llega en un momento espectacular para el equipo, para el Club Voleibol Guaguas, imparable en Liga, también en la competición europea. ¿Qué sensaciones tienes para el partido? Ya nos decías que de una victoria. Bien, nosotros estamos seguros de que lo vamos a conseguir. El equipo, como te decía, está en plena forma y la motivación también es excelente. El rival es muy bueno, en la escuela búlgara no en vano quedaron cuartos del último mundial de septiembre en Filipinas, pero el Guaguas está en un momento pletórico y saben que tienen la oportunidad de jugar la liguilla y después ya no se sabe hasta dónde el techo del Guaguas pueda llegar este año. Yo creo que como va a ser el año del 50 aniversario, puede llegar a jugar la final de la Final Four, ¿no? Oye, lo firmamos aquí ya, Juan, ¿no? Bueno, claro, lo dejamos firmado. Es la ilusión de mi vida en el mundo del deporte, ¿no? Juan, lo que decíamos también es que el club no ha parado de crecer, de darnos éxitos en las últimas temporadas. Yo no sé si por esto y por lo que nos has comentado ahora, no clasificarse para esa liguilla de la Champions sería un fracaso. Hombre, vamos a ver, la Champions la juegan los campeones de cada país. Vamos a eliminar al campeón de Hungría, al campeón de Grecia, al Olympiacos, que es un equipo 15 del mundo, y ahora viene el campeón de Bulgaria. O sea, en fin, no creo que sea un fracaso, pero nuestro presupuesto es inferior a la mayoría de los equipos que juegan en Champions. Digamos que para mí sí, pero no realmente sería así, ¿no? La clave del encuentro, Juan, ¿por dónde pasaría? A mí me han dicho desde dentro del vestuario que te pones muy nervioso en los saques, que no te gusta que fallen los saques. Pues sí, la verdad que yo pienso que nosotros tenemos buen bloqueo y tenemos también buena predisposición defensiva y si no sacas no le regalas el punto al rival, o sea, si fallas el servicio le regalas el punto. Pero sí, es lo único que me pone un poco tal, cuando tiene un balón fuera no sufro tanto. Valores como el que acaba de acompañarnos en la entrevista. Sí. Juan, otra preguntita, porque creo que también tienes algunos motes, ¿no?, a jugadores que ya llevan tiempo en el Guaguas y que para darles ánimo en el partido y para motivarlos, dime alguno de los motes que tienes en alguno de los jugadores más característicos. Bueno, a Martín le llamamos el turco, como sabes. A otros le llamamos el campeón, en fin. El tiburón hay por ahí también, tiburón, ¿no? Exactamente. Pero bueno,
La verdad que los chicos, yo estoy súper contento con los jugadores, son muy buenas personas, grandes jugadores, buenas personas, que es lo que nosotros siempre hemos querido traer al club, buenos jugadores y buenas personas, y en eso estamos súper contentos. Juan, ahora hay mucha calma, sobre todo en las gradas de este Gran Canaria Arena, pero seguro que esta tarde, a las 7 de la tarde, por cierto, va a haber una gran entrada, ¿no? en esta arena. Estoy seguro que va a venir muchos aficionados, es la gran oportunidad para clasificarnos para la fase, y ya como te decía anteriormente, estando ahí se puede lograr cualquier cosa, pues el equipo está muy bien, la motivación del equipo es muy alta y los chicos tienen premios también si consiguen eso. Ah, mira, ¿no? eso es un aliciente también, eso Claro, es otro aliciente. Claro. Juan, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias, por cedernos este espacio en tu casa y toda la suerte. Oye, quedamos aquí ya para dentro de unos meses para certificar esa Final Four, ¿te parece? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Bueno, pues seguimos hablando de voleibol porque, como les decía y como han visto, está entrenando a esta hora en la Barca de Menorca, porque hoy hay liga, hoy hay jornada en la Liga Iberdrola, juegan ante el Emalsa Gran Canaria, que terminaba de entrenar también aquí hace tan solo un momentito. También habrá derbi en esa jornada de voleibol femenino, se enfrenta el Zaire con el Tenerife el Ibis La Laguna, el Heidelberg no tendrá competición esta jornada, ya disputó su partido el pasado mes de octubre. También tenemos competición en las islas en la División de Honor femenina de waterpolo. A partir de las 3 de la tarde, sexta jornada de la competición, buscan las guayotas la primera victoria del curso, recibiendo en la Ciudad de Lorenzo al Club Natación Cataluña. Todo después de que las tinerfeñas cerraran líderes e invictas la primera fase de la Conference Cup. Y vamos ahora con baloncesto, hablamos del Dreamland Gran Canaria, ya saben, otro de los que suele utilizar este pabellón, pero ayer jugaba competición europea, Basketball Champions League, lo hizo en Francia, ante el Le Mans, y con una nueva victoria, además de los claretianos, que ya saben, son líderes de su grupo y además también están clasificados para el top 16 de esa competición. Lo hicieron además con bajas importantes, como la de Albichi, Nico Brusino, Mike Toby o Isaiah Wong. A pesar de estas ausencias, los amarillos lograron esa victoria con un gran valor, 88-90, han tenido invicto, como decimos, su condición, con un Brian Angola como el mejor de los claretianos con 25 puntos. Y seguimos hablando de baloncesto porque a final de este mes de noviembre, el 30 de noviembre, el Santiago Martín de la Laguna va a coger una cita importantísima. Se enfrenta la selección española ante la Georgia de Gio Shermadini y ayer fue presentado ese encuentro. Aquí hemos ganado muchas veces y hemos ganado porque hay un público tinerfeño que siempre nos lleva en volandas, un público que entiende de baloncesto. El evento va a ser aquí en Tenerife, en nuestro pabellón, en Santiago Martín, y que hayan dos jugadores actuales en la plantilla. Si sumamos a Luis Costa, hasta hace 15 días también era un jugador de la plantilla, pues bueno, habla de la buena trayectoria del club, del buen trabajo que estamos haciendo. Bueno, como han visto al frente de esa selección está ahora Chus Mateo, ex entrenador del Real Madrid, que ayer daba su primera convocatoria como seleccionador sin jugadores NBA, lo que significa sin el Gran Canario Santa Aldama, y también sin jugadores Euroliga. Esto comentaba. Estoy seguro que Santi, del que todo el mundo esperamos muchísimo, en breve nos va a dar el nivelazo que todos esperamos de él, porque realmente es un jugador extraordinario. Y Fran era un jugador que venía de recuperar de una lesión y obviamente es algo que tenemos en cuenta. No es fácil estar compaginando ese puesto con Gio Shermadini, que también es uno de nuestros rivales aquí en Tenerife. Es que me gusta mucho como jugador, me gusta mucho lo que hace. Sé que ha estado lesionado, sé que está asomando la cabeza en el Juventud. Realmente espero lo que siempre he visto aquí, ¿no? Una afición volcada con su equipo, y en este caso su equipo es la selección española. No está Aldama, pero como han escuchado sí que hay dos canarios, Fran Guerra de la Laguna Tenerife y Miguel Allen, invitado, que milita en el Juventud de Badalona. La representación de los equipos isleños de ACB se completa con el aurinegro Jaime Fernández y el jugador del Dreamland Gran Canaria, Miquel Salvó. Por cierto, también hay cambios en el cuerpo técnico, donde no continúa el entrenador ayudante del Granca, el también canario Víctor García.
Una Aldama que está sufriendo con su equipo, los Memphis Grizzlies. Hace unas horas sufrieron la 9ª derrota en los últimos 10 partidos, esta vez ante los Spurs, pese a la constancia desde el banquillo de Santi Aldama, que aportó 10 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón. Hay motivos para empezar a pensar en una destitución del entrenador Thomas Lizalo, quien además no se lleva bien con J.J. Morant, que a propósito está lesionado, a la estrella de los Grizzlies. Siguen escuchando a las jugadoras de la Barca de Menorca en esa preparación antes del partido que esta tarde, que a eso de las 3 de la tarde les mide al Emalsa Gran Canaria. Vamos ahora con deportes autóctonos, hablamos de bola canaria, porque este fin de semana la isla de Fuerteventura acoge la Supercopa en categoría juvenil, masculina y femenina, una competición, un evento que podrán seguir a través del YouTube de Deportes el sábado y en nuestro canal de TDT el domingo. Aspiramos a reunir a más de 400 personas en un mismo estadio, el primer gran estadio preparado para la bola canaria. La competición enfrenta a los campeones de liga contra los campeones de copa de la temporada pasada, del año 2025, funcionando como cierre de la temporada anterior. Pues Pilar, Isaac, hasta aquí la información deportiva de este día, donde ya saben, hoy somos un poquito más si cabe del Club Voleibol Guaguas. Chicos, ya yo tengo mi camiseta preparada, ahora dejo el tiempo de deportes, me la enfundo y preparada ya para vivir ese encuentro y ojalá darle mucha suerte al Club Voleibol Guaguas. Muy bien, pues muchas gracias, Fati Feble. Buenos días. Gracias. Nosotros vamos a regresar al sur de Tenerife. El incendio de un edificio en Los Cristianos ponía de manifiesto la situación en la que vivían allí más de una veintena de personas. Isiar Pérez. Sí, la última hora que le podemos contar ahora, valga la redundancia, Isaac, es que Policía Local y servicios técnicos del Ayuntamiento están inspeccionando este edificio. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento y lo que nos cuentan es que no pueden ofrecer más detalle hasta que no acaben todas las diligencias, pero que bueno, que todas las áreas del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal, están trabajando para esclarecer qué fue lo que ocurrió ayer en este edificio y también para conocer cómo se encuentra el estado, la estructura de este edificio de Los Cristianos, al sur de Tenerife. Si les parece, tenemos con nosotros a Juan Carlos Magdalena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eres presidente de la Asociación de Pymes del Sur de Tenerife. Cuéntanos un poco qué te parece esta situación de los trabajadores del sector servicios del sur de Tenerife. Bueno, pues yo creo que estamos viviendo una de las peores épocas y los peores momentos, una situación de una ambigüedad terrible, puesto que no tenemos viviendas, no hay viviendas donde la gente trabajadora pueda vivir, y esto conlleva a este tipo de guetos y este tipo de cuestiones que lo que único que hacen es empeorar un poco, si cabe, pues la situación, porque imagínense nosotros, y es lo que repito siempre, ¿no? Somos sector servicio. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder tener un lugar digno donde vivir, ni un descanso, ni un sitio donde estar como deben estar las personas, pues imaginemos de qué forma podemos permitir que mañana demos un servicio coherente y correcto a quien nos visita, ¿no? Entonces creo que estos son cuestiones que la Administración tiene que tomarse muy en serio. Está muy de moda el tema de decir que los empresarios. Yo creo que los empresarios apostamos por un modo de vida, creo que más o menos normal, cosa que la Administración creo que no está haciendo su trabajo, ¿no? Estos son cuestiones flagrantes de infracciones de la propia Administración, de que se ve que no se toman las cosas en serio. Pues seguramente les gusta más lo fácil, lo de ir a una terraza a ver si tienes una mesa más o una mesa menos, o las tienes bien colocadas o mal colocadas, ¿no? Y luego pasan este tipo de cosas donde, bueno, afortunadamente no tenemos que contar con ninguna tragedia humana más allá de la incidencia que ha ocurrido, pero lo que está claro es que esto nos pone en un portal donde nosotros no queremos estar, donde nosotros creemos que el personal tiene que tener, aquí tienen que haber viviendas para vivir y no guetos de este tipo, ni mucho menos, sino cuestiones dignas, ¿no? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Como ya ven, esta es la opinión de la Asociación de Pymes del Sur de Tenerife, una situación de emergencia habitacional que no se puede seguir prolongando y en el que las autoridades tienen que tomar un poco de partido.
Bueno, en Tenerife y en Gran Canaria ya son 2 semanas cerradas varias playas del sur y este de la isla. Hace 12 días que se activó el Plateca, ese plan de protección civil en situación de alerta por contaminación marina. Ayer hubo una nueva reunión del Comité Asesor del Plateca y se decidió que se van a mantener las playas cerradas. Estefanía de Blasio, última hora. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Sí, en total son 6 playas que se siguen manteniendo cerradas, igual que pasó en la anterior reunión del Plateca del pasado viernes. Nosotros nos encontramos en la playa de Salinetas, en el municipio de Telde, donde hemos podido ver que no han llegado nuevos restos del vertido. Aquí a la playa no los hemos encontrado ni en el agua ni tampoco en la arena. Como decía, en total son 6 playas, 5 afectadas en el municipio de Telde, que son Salinetas, Melenara, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza, y también la playa de Vargas en el municipio de Agüimes. Mientras se sigue investigando las causas de este origen, el Cabildo de Gran Canaria sigue apuntando a que hubo un vertido de gas sulfídrico, que fue lo que mató a los peces de las piscifactorías, lo que provocó que la grasa de la descomposición terminase en la costa. Se calcula que unas 6.000 toneladas de peces han muerto por ese vertido. El SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente están investigando el origen y el Ayuntamiento de Telde ya ha anunciado que va a hacer nuevas analíticas para poder comprobar el estado de sus playas a la espera de las analíticas del Plateca para poder determinar si pueden volver a abrir las playas o no. Ya este fin de semana hemos podido ver una manifestación de ecologistas y vecinos de aquí de la costa de Telde, donde ya piden, además de responsabilidades, también están pidiendo que para que no vuelva a ocurrir esta situación, las piscifactorías se alejen de la costa y se pongan más mar adentro, hacia el interior. Bueno, pues la situación hasta hora de la mañana en esas playas de Gran Canaria. Vamos a hablar con Jorge Parra, que es técnico de Protección Civil del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se sigue manteniendo esa alerta por contaminación? ¿Y por cuánto tiempo, señor Parra? En principio sí, se mantiene la alerta de la situación de la alerta del Plateca, del Plan Territorial de Protección Civil del Gobierno de Canarias. En principio la idea es mantenerla por lo menos hasta este viernes, en el cual seguramente volveremos a tener una nueva reunión. Y ahí valoraremos seguramente, pues en función de cómo se encuentre la situación, pues posiblemente ya finalizar esta situación de emergencia. Continúan, todas las playas se encuentran abiertas, salvo en el municipio de Telde, que están todas cerradas. Ayer en ese comité asesor, pues se expuso que las jaulas ya se encontraban totalmente limpias, aunque sí es verdad que siguen llegando algunos restos todavía a las costas canarias, a las costas de Gran Canaria, pero en líneas generales la situación es muy favorable. Las distintas administraciones implicadas siguen haciendo los correspondientes estudios y análisis para efectivamente verificar qué es lo que ha pasado y por qué ha habido esta mortandad de tal cantidad de peces en las costas canarias. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener esa mancha en superficie? Porque nos habían comentado que precisamente por la borrasca se podía degradar, pero parece que no ha sido así. ¿Cuánto tiempo se estima que esa mancha persista todavía? En principio se ha ido disolviendo, pero bueno, todavía quedan restos, es bastante grasienta, pues son restos orgánicos y bueno, podremos ver seguramente durante varios días, puede ser hasta la próxima semana, todavía algunos restos llegando a las costas. Es verdad que hemos tenido mar de fondo, hemos tenido esta borrasca, pero bueno, al final al ser restos orgánicos y ser tal cantidad de peces muertos, estamos hablando de 3.500 en una jaula y otros 3.500 en otras jaulas, bueno, pues ha sido una gran cantidad de mortandad y bueno, en ese sentido, bueno, tendremos todavía algunos días con este material orgánico en las costas. Como siempre, muchísimas gracias, Jorge Parra, técnico de Protección Civil del Gobierno de Canarias, por atendernos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta vamos a irnos en directo a la playa del Reducto, que permanece cerrada al baño por contaminación por aguas fecales tras los últimos análisis. Toda la información tras la publicidad.
Buenos días, Canarias. Saludos de nuevo. Los miércoles serán los días en los que damos respuesta a sus quejas y sus denuncias. María Herrera, abrimos oficina del Espectador. Sí, Pilar, y vamos a comenzar con problemas de suciedad en Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Nos vamos a situar en la avenida Príncipes de España. Esta es la foto que nos hacen llegar. Nos dicen que no solo ha ocurrido esta vez, según los vecinos es constante. Cada semana una imagen similar a la que estamos viendo y se usa como punto limpio, tanto de los vecinos que viven allí como de otras zonas de la capital. Una de las consecuencias de esta acumulación de basura son las ratas. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se lo comunican a la empresa que gestiona los residuos y nos envían estas imágenes. La basura ya ha sido recogida y hay un cartel en esta zona donde se puede leer que está prohibido depositar escombros, muebles y enseres. Desde el consistorio se insiste en el civismo de los ciudadanos para tener una buena convivencia y que existe un número de teléfono que proporciona el Ayuntamiento en el que se puede informar de lo que quieren tirar, en este caso si hablamos de enseres, y el Ayuntamiento procederá a retirarlo. Y atentos a lo que ha ocurrido en el Banco de Sangre. A finales de octubre, la plantilla fue dada de baja de la Seguridad Social. La Consejería de Sanidad asegura que es parte del proceso para integrar a los trabajadores del Instituto Canario de Modonación en el Servicio Canario de Salud. El viernes pasado, muchos de esos trabajadores seguían sin estar dados de alta. Vamos a hablar con Jennifer Jerez, que es delegada del Banco de Sangre, representante de los trabajadores por comisiones obreras. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, son 200 trabajadores, en torno a esa cifra, las personas que trabajan en el Banco de Sangre. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues sí, somos aproximadamente 200 trabajadores en todo el Banco de Sangre de Canarias, entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Y es verdad que a 31 de octubre se nos dio de baja la totalidad de la plantilla y durante toda una semana la totalidad de la plantilla estuvo acudiendo a sus puestos de trabajo, estando de baja en la Seguridad Social. A partir de esa primera semana empezaron a llegar algunas altas, muy contadas, pero aproximadamente 60 trabajadores siguieron acudiendo a sus puestos de trabajo durante 14 días, estando dados de baja en la Seguridad Social. Esto les supuso un gran número de problemas, como por ejemplo que se les inactivaron las recetas electrónicas, no podían recibir fármacos cuando iban a la farmacia, los que estaban en situación de incapacidad temporal tuvieron que solicitar el pago directo a la Seguridad Social, ya que recibieron SMS diciendo que su relación laboral había terminado. No se pudieron congelar en otras listas de empleo porque no pudieron demostrar que estaban trabajando en otro servicio. Y bueno, pero la realidad es que ya a partir del 14 de noviembre se nos ha ido dando de alta a todos y a día de hoy estamos dados de alta. Lo que no sabemos que hubiera pasado en caso de un accidente laboral, que es lo que reclamamos durante todo este tiempo. Que si en estos 14 días hubiera ocurrido un accidente laboral, si hubiéramos estado cubiertos o no. Y les han comentado, Jennifer, pues en este caso, ¿a qué se debe esa tardanza de incorporarlos? ¿Por qué tantos días sin estar dados de alta para cotizar? Las comunicaciones por parte de la Dirección General de Modonación y Hemoterapia que hemos recibido y de la Dirección General de Recursos Humanos han sido muy escasas. Solamente recibimos un correo el día 31 de octubre donde nos decía que era un procedimiento rutinario por hacer el cambio de cuenta cotización del extinto ICH al Servicio Canario de Salud, ya que recordamos que lo que es el Banco de Sangre se integró dentro del Servicio Canario de Salud a 1 de enero. Pero claro, la integración fue a 1 de enero y estamos hablando que a 31 de octubre a todos los trabajadores se nos dio de baja sin previa comunicación. De hecho, nos enteramos de forma fortuita porque una trabajadora fue a congelarse en otra lista de empleo y necesitaba presentar su vida laboral. Y ahí fue cuando descubrimos que estábamos todos dados de baja, o sea que no ha habido ningún tipo de comunicación. Hemos tenido esa comunicación y después, 6 días después, nos dijeron que el proceso había terminado, pero la realidad es que no terminó hasta 14, 15 días después. Bueno, nos vamos a quedar con esa buena noticia de que ya han sido todos dados de alta a día de hoy. Muchas gracias, Jennifer, delegada del Banco de Sangre por Comisiones Obreras. Gracias por atendernos hoy en Buenos Días, Canarias. Muchas gracias, hasta luego. Y nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, que asegura que sí se ha informado a los trabajadores del trámite. Ellos dicen que así ha ocurrido, Jennifer ya decía que no, y que no quedará ninguna persona y ningún día al descubierto. Esto es lo que nos ha dicho Jennifer ahora, que ya están todos los trabajadores dados de alta. La fecha en la que va a costar es el 1 de noviembre. Y vamos a cambiar ahora de asunto porque el próximo sábado es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguimos prestando especial atención
relación a las acciones de concienciación, solo se denuncia el 15% de las agresiones sexuales que se sufren en la infancia o en la adolescencia. El arte terapéutico sirve para dar voz a situaciones que se silencian por el shock causado por las violencias extremas. El arte terapéutico ayuda a mujeres o niñas que han sufrido violencias machistas extremas como violaciones o maltrato psicológico continuado. Va orientado a no tener que dejar que toda la presión de la terapia recaiga, digamos, en lo verbal. Es decir, ofrecemos alternativas a la comunicación verbal. Se expresan a través de la música, el barro o la pintura. A lo mejor empiezas aquí, entonces ya vemos que aquí está pasando algo, ¿no? No tengo energía, me cuesta. Hay veces que, por ejemplo, se coge manía al color rojo por la sangre, por lo que significa. Adolescentes que lo que han hecho es embarrar todo, destrozarlo, dar golpes, hacer agujeros, porque la energía que tenían, la frustración, a veces el trauma, lo único que les pedía era destrozar. Por eso el arte terapéutico se adapta a las vivencias y al momento en el que esté cada mujer para que vayan sanando al ritmo que necesitan. Vamos con más cosas. Los vecinos de la caleta de Interián, en el municipio de Garachico, en Tenerife, denuncian el colapso de su sistema de saneamiento cada vez que llueve con fuerza. Toallitas húmedas y otros residuos que se amontonan y dejan esta imagen que van a ver a pocos metros de la costa. Es la imagen que nos sorprende al llegar a uno de los rincones más tranquilos de la Isla Baja. Ya todo el mundo ya toallitas, las compresas, todo. Se tranca todo, la alcantarilla y se va para abajo. Ya lo estuvieron limpiando. La caleta de Interián entre Garachico y Los Silos, que cambia parte de su paisaje, según denuncian los vecinos, cada vez que llueve con fuerza. Y viene cantidad de agua, eso no lo aguanta el tubo, pues seguro que esto tiene que desbordarse por algún lado, ¿no? Mucha agua también y mucha basura. Y la botó todo por fuera. Y donde las alcantarillas reflejan una dura realidad de las islas, la de miles de toallitas amontonadas justo al lado del mar. Las toallitas son una barbaridad tirarlas por el alcantarillado y la gente lo sigue haciendo. La playa, mira, eso por voluntad también de los ciudadanos, ¿no? Todo eso sale cuando llueve. Una situación en la que ya trabaja el Ayuntamiento de Garachico. Que la empresa está en ello y ahora mismo es la responsable de la instalación y hasta que no finalice, pues evidente, pues esperamos que termine con todos estos problemas. Pero que también depende de nuestros hábitos y del lugar en el que queramos vivir. Y no dejamos la costa, vamos ahora hasta Lanzarote, la principal playa de Arrecife. El reducto, ya saben, que se ha cerrado en octubre y también en noviembre por analíticas que han detectado contaminación fecal. Sara Duarte, cuéntanos, buenos días. Son ya 5 semanas de cierre. Buenos días Canarias. Más de un mes en donde en la playa capitalina, en la principal playa de Arrecife, ha ondeado la bandera roja. Es precisamente en esta agua donde está prohibido el baño. El origen de la contaminación parece estar situado en un emisario submarino ubicado más o menos en la zona de la Punta del Camello. Y es que desde el pasado 14 de octubre las analíticas realizadas por Salud Pública han dado positivos por bacterias fecales, lo que llevó entonces a cerrar la playa y lo que hace que a día de hoy continúe así, sin nadie bañándose. Aunque es cierto que fue reabierta el 16 de octubre tras obtener resultados favorables, el baño fue prohibido de nuevo tan solo 4 días después. Este encadenamiento de cierres, el tercero en menos de un mes, ha encendido todas las alarmas. Como bien comentas, el alcalde de Arrecife, de hecho, Jonathan de León, ha insistido al consorcio y a Canal Gestión a tomar medidas urgentes. Y las consecuencias son claras. Los usuarios no pueden disfrutar de la principal playa de la capital, lo que impacta directamente en el bienestar de la vida local y, como no, en la imagen de los turistas, aunque es cierto que podemos ver a gente disfrutando de este maravilloso espacio sin llegar a bañarse, aunque también hay atrevidos. En paralelo, el Consorcio del Agua también ha iniciado el vaciado completo de ese canal implicado para analizar si hay roturas o conexiones indebidas con la red de aguas residuales. Por ahora, la reapertura definitiva solo se dará cuando los informes de salud pública avalen que la calidad del agua es favorable y cuando se garantice que se han tomado medidas correctoras reales y permanentes en esta red de saneamiento que tantos problemas está causando.
Gracias, Sara. Esta es la última hora desde la playa del Reducto de Lanzarote y hasta aquí la oficina del espectador de hoy. Les recordamos nuestro número de WhatsApp, que es el 679-773-238. En redes sociales, Buenos Días Canarias está en Instagram y también en X, o si prefieren correos electrónicos, tenemos dos: oficina del espectador @tvcanaria.tv, Buenos Días Canarias @tvcanaria.tv. Nosotros estamos atentos a sus mensajes y ahora serán los miércoles cuando demos respuesta a todo lo que nos hacen llegar. Bueno, pues próximo miércoles, oficina del espectador de nuevo y vamos ya con la previsión meteorológica, Isaac. Sí, parece que, bueno, íbamos a llegar a los 0 grados, Emilia, y no sé si finalmente se ha cumplido nuestra previsión. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, se ha cumplido. Medio grado negativo hemos tenido esta mañana en Izaña a las 9:10 de la mañana. Estaba previsto, tenemos un embolsamiento de aire frío en altura cerca y bueno, era lo que esperábamos. Podría repetirse esa temperatura durante este jueves y también durante este viernes. Pero como tenemos hoy poco tiempo, vamos corriendo a la imagen de satélite, una imagen que nos muestra además de dónde viene esa perturbación. Si se fijan arriba en la parte superior vemos cómo se enrosca poquito a poco. Ese es el embolsamiento de aire frío en altura que poco a poco va a ir bajando y al final, yo le decía a Pilar ayer que el anticiclón y el embolsamiento de aire frío en altura había un pulso, el pulso lo va a ganar el anticiclón, se va a retirar y nos va a afectar más bien poco. Hoy hemos tenido nubosidad a primera hora de la mañana, de hecho ha amanecido lloviendo, por ejemplo, en la isla de La Graciosa, 2 litros ha llovido también en el norte de Tenerife, ayer 10 litros en Moya, en la isla de Gran Canaria, hoy en torno a los 2 litros, se han repartido esas precipitaciones en puntos del interior y podrían volver a hacerlo durante las próximas horas. La previsión para la jornada de hoy miércoles, pues eso, a primera hora ya hemos tenido esas precipitaciones por el norte, poco significativas, pero algo ha caído y durante esta tarde las nubes de evolución que se generen en el interior de la isla de Tenerife, de la isla de La Palma, de la isla de Gran Canaria podrían volver a dejar esas precipitaciones débiles e intermitentes a última hora. Viento del nordeste más bien flojo hoy, una situación marítima que se ha calmado bastante, las olas no superan el 1,5 metros de altura y temperaturas que han bajado ligeramente, no solo en la cumbre como acabamos de comentar, sino también en zonas de costa. ¿Qué va a ocurrir para las próximas horas? Bueno, pues tenemos que esas temperaturas de momento podrían bajar un poquito más, un viento, ahí tenemos esa perturbación que se va a ir al oeste de la comunidad. El viento va a empezar a soplar del nordeste el jueves y el viernes. Vamos a tener vientos alisios, un alisio que nosotros llamamos llorón porque deja mucha nubosidad en la cara este de La Palma y deja abundantes precipitaciones allí. Y luego tendremos la influencia de ese embolsamiento de aire frío en altura que nos meterá mucha nubosidad alta durante la jornada de mañana. Vamos con la previsión de lluvia acumulada para ver lo que tenemos desde hoy hasta el viernes. Lo que crezca por el interior durante las próximas horas, si se fijan, luego ya el viernes por la noche seguirá creciendo en puntos del interior y luego con esa perturbación muy al oeste pues también inyectará para que pueda por el suroeste de las islas occidentales, sobre todo muy cerquita la tiene el Hierro, así que allí también podría llover, pues dejar esas precipitaciones intermitentes en un primer momento. Un poquito más exentas de esa lluvia estará Fuerteventura y Lanzarote. Yo recoja toda esta agua y nos vamos ya porque ya no tenemos tiempo de más. No la aguantamos. Paraguas en mano, que encima no vamos a tener viento, así que se puede llevar bien. Muy bien, mejor paraguas que chubasquero siempre. Más elegante. Bueno, pues vamos ya con algunos de los titulares que ha dejado la mañana. María. Sí, Pilar, y tenemos una última hora, hace tan solo unos minutos. El Tribunal Supremo decretaba libertad provisional para Santos Cerdán. Lo comentábamos esta mañana, ha sido noticia durante las últimas horas, así que libertad provisional para el que fuera secretario de organización del Partido Socialista. Y otro de los asuntos de los que hemos estado pendientes, en concreto hoy muy atentos al Congreso. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha intervenido también hace tan solo unos minutos y al ser preguntado acerca de su implicación en el caso Mascarillas, además sobre lo que tiene que saber y asumir responsabilidades, el ministro ha respondido lo siguiente. Escuchen. El mismo día que salió el informe de la UCO he tenido 2 interpelaciones, 40 preguntas, 5 sesiones en comisiones, 6 en comisiones de investigación. Y lo que está claro, lo que es evidente es que ustedes han practicado la difamación, usted entre otros, llamándome a mí Rudolf, un comisionista. Yo asumo todas las responsabilidades y estoy orgulloso del trabajo que se hizo en Canarias durante la pandemia. Por ejemplo, haciéndole 3 veces las PCR a los hombres y mujeres que estaban en la residencia de mayores. Y ustedes en Madrid y usted negando una comisión de investigación con 7.000 personas fallecidas en las residencias.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido un encuentro en Barcelona con la presidenta de la Comisión Islas del Comité de las Regiones de Unión Europea. Clavijo, que insiste en defender la financiación para las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias. Según denuncian, el estatus de islas también corre peligro en el seno de la Unión Europea. Bueno, pues así llegamos al final, una mañana que nos ha dejado mucha información, sobre todo hemos estado muy atentos a lo que ocurría en el Congreso. Pues llegamos al final, hoy nos despedimos desde la playa de Melenara, en Telde, que está afectada aún por contaminación. Es una de las 5 playas que siguen cerradas al baño en el municipio Gran Canario. El viernes se volverá a reunir el Comité Asesor del Plateca, el Plan Territorial de Protección Civil de Canarias, y sabremos si hay novedades. Ya saben que pueden seguir informados en redes sociales, en el Telenoticias 1, y les recordamos que mañana nosotros regresamos a las 8 para darles los buenos días, Canarias. Hasta mañana.